¿Cómo se formaron los protones de la nada? ¿Sabías que los protones, uno de los componentes fundamentales de la materia, se formaron a partir de la nada? Imagina un universo recién nacido, lleno de energía pura y caos. En este entorno extremo, las partículas fundamentales comenzaron a surgir, entre ellas, los protones. Pero, ¿cómo exactamente algo tan esencial como un protón pudo formarse de la nada? Esta es una de las cuestiones más fascinantes y complejas en la física. Entender cómo se formaron los protones no solo nos ayuda a conocer mejor el origen del universo, sino que también nos proporciona claves vitales sobre la estructura de la materia y las fuerzas que la gobiernan. Ignorar esta historia sería dejar de lado una parte crucial de nuestra propia existencia. En los próximos minutos, exploraremos los momentos más tempranos del universo. El universo es una obra maestra expansiva e intrincada que consiste en todos los planetas, estrellas, galaxias y todo el espacio y el tiempo, así como la energía y la materia dentro de él. Los científicos estiman que su edad es de aproximadamente 13.8 mil millones de años, un número obtenido al observar la radiación de fondo de microondas cósmicas. El tejido del universo no es estático, está en constante expansión, un concepto originado en la teoría del Big Bang, que postula que el universo comenzó como una singularidad y se ha estado expandiendo desde entonces. Esta expansión desafía la percepción humana de la infinitud y el espacio finito, empujando los límites de lo que entendemos sobre el cosmos. El concepto de materia oscura y energía oscura complica aún más nuestra comprensión, ya que estas fuerzas invisibles constituyen aproximadamente el 95% del universo total, dictando su estructura y futura evolución. A través de la lente de la cosmología, el estudio científico del origen, la estructura y la dinámica del universo, la humanidad busca desentrañar los misterios que están más allá de nuestra comprensión actual. Los científicos estudian el universo temprano utilizando una variedad de métodos y tecnologías sofisticadas, siendo la radiación de fondo de microondas cósmicas una piedra angular entre ellos. Este tenue resplandor, a menudo descrito como el resplandor del Big Bang, impregna el cosmos, ofreciendo una instantánea del universo tal como existía aproximadamente 380.000 años después de su inicio, cuando se había enfriado lo suficiente para que las partículas formaran átomos y la luz pudiera viajar libremente. Al analizar las pequeñas fluctuaciones de temperatura en la CMB, los investigadores pueden inferir la distribución de materia y energía en el universo temprano, arrojando luz sobre su estructura y evolución general. Los telescopios tanto terrestres como espaciales juegan un papel crucial en la observación del pasado, cada vez más remoto. El telescopio espacial Hubble, por ejemplo, ha capturado imágenes de galaxias tal como aparecieron apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang, ofreciendo información invaluable sobre la formación y evolución de estas estructuras cósmicas. El próximo telescopio espacial James Webb promete incluso miradas más profundas en la historia del universo, observando potencialmente las primeras galaxias y estrellas. Otra herramienta crucial en el arsenal cosmológico es la simulación por computadora. Con las leyes de la física como su fundamento, estas simulaciones permiten a los científicos recrear las condiciones del universo temprano a escalas notables, desde la formación de los primeros átomos hasta la agrupación de galaxias en la intrincada red que llena el cosmos hoy en día. Esta mezcla de datos observacionales y marcos teóricos permite a los científicos reconstruir la historia del universo, allanando el camino para nuevos descubrimientos sobre nuestros orígenes cósmicos y destino. En el universo, 4 fuerzas fundamentales actúan como los tejedores, dando forma al cosmos y a todo lo que hay en él. Estas fuerzas gobiernan las interacciones entre las partículas y sustentan la vasta complejidad del mundo natural. Primero tenemos la gravedad, la más familiar pero más débil de las fuerzas, que gobierna la atracción entre objetos con masa. Desde la caída de una manzana hasta la órbita de los planetas alrededor de las estrellas, el alcance de la gravedad es inmenso, esculpiendo la estructura del universo a las escalas más grandiosas. A continuación, la fuerza electromagnética, responsable de las interacciones entre partículas cargadas. Esta fuerza permite que los átomos se unan en moléculas, crea la luz que vemos y potencia la electricidad y el magnetismo que son fundamentales para gran parte de la tecnología moderna. La fuerza nuclear fuerte mantiene unido el núcleo de un átomo, superando la repulsión electromagnética entre los protones positivos para unir nucleones en el apretado abrazo de los núcleos atómicos. Es la más fuerte de las fuerzas, pero opera en el rango más corto,
confinada al núcleo mismo. Por último, la fuerza nuclear débil es responsable de la desintegración radiactiva y las reacciones nucleares que alimentan las estrellas. Juega un papel crucial en los procesos nucleares que sintetizan elementos y permiten que el Sol brille, alimentando la vida en la Tierra. Estas fuerzas, cada una distinta en su alcance y poder, juntas tejen el intrincado tejido del universo, desde las partículas más pequeñas hasta las estructuras más grandes del cosmos. Su interacción y equilibrio son cruciales para la estructura y evolución de todo lo que observamos, ofreciendo una mirada convincente a los principios fundamentales que rigen nuestra realidad. La física de partículas es la rama de la ciencia que se adentra en el reino de los bloques de construcción más pequeños conocidos del universo y las fuerzas que gobiernan sus interacciones. Explora las partículas fundamentales, como los quarks, que se combinan para formar protones y neutrones, los leptones, que incluyen electrones y neutrinos, y las partículas portadoras, o bosones, que median las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Esta disciplina busca responder preguntas profundas sobre la naturaleza y el origen de la masa, la estructura del espacio y el tiempo, y la unificación de las fuerzas que dan forma al cosmos. En el corazón de la física de partículas se encuentra el modelo estándar, una teoría desarrollada a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Este modelo describe las interacciones electromagnéticas, nucleares débiles y fuertes, explicando con éxito una vasta gama de resultados experimentales y la existencia de diversas partículas. Sin embargo, no incorpora la fuerza gravitacional descrita por la teoría general de la relatividad, lo que sigue siendo uno de los mayores desafíos en la física teórica. Los experimentos en física de partículas a menudo involucran aceleradores que propulsan partículas a altas energías antes de hacerlas colisionar, reproduciendo brevemente condiciones similares a las que existieron justo después del Big Bang. Los detectores capturan las secuelas de estas colisiones, permitiendo a los científicos estudiar las propiedades de las partículas y las fuerzas en juego. Instalaciones como el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, en el CERN, han sido instrumentales en descubrimientos históricos, incluido el bosón de Higgs, que proporciona un mecanismo para que las partículas adquieran masa. A pesar de sus éxitos, muchas preguntas siguen sin respuesta, y la búsqueda de una comprensión más profunda continúa, impulsando la exploración de fenómenos más allá del modelo estándar, como la materia oscura, la supersimetría y la gran unificación de fuerzas. A través de la física de partículas, nos acercamos más a comprender los principios fundamentales que gobiernan el universo, revelando la exquisita arquitectura del cosmos en su nivel más fundamental. La física de partículas ofrece una lente fundamental a través de la cual se pueden entender las complejidades del universo, explicando no solo de qué está hecho el universo, sino también cómo funciona en su nivel más fundamental. En el corazón de esta exploración se encuentra el modelo estándar de la física de partículas, una teoría robusta que categoriza todas las partículas fundamentales conocidas en quarks, leptones y bosones y describe 3 de las 4 fuerzas fundamentales, omitiendo la gravedad. A través del modelo estándar, los científicos pueden explicar una plétora de fenómenos, desde el comportamiento de los átomos hasta los procesos que alimentan el Sol y otras estrellas. Una de las contribuciones más significativas de la física de partículas a nuestra comprensión del universo es la explicación del origen de la masa. El bosón de Higgs, a veces llamado la partícula de Dios, descubierto en 2012 en el Gran Colisionador de Hadrones, interactúa con otras partículas para darles masa, un fenómeno sin el cual el universo sería un lugar muy diferente, incapaz de formar átomos, moléculas o cualquier otra cosa. La física de partículas se adentra en el universo temprano, proporcionando información sobre los momentos fraccionarios de segundo después del Big Bang, donde las temperaturas y energías eran tan altas que las 4 fuerzas fundamentales estaban unificadas. Al investigar estas condiciones extremas, los físicos de partículas exploran la ruptura de simetría, un proceso que podría explicar cómo estas fuerzas adquirieron sus características distintivas a medida que el universo se enfriaba y expandía. Aunque el modelo estándar ha sido notablemente exitoso, no abarca todo. No incluye la gravedad, explicada por la relatividad general, ni explica la materia oscura y la energía oscura, que constituyen aproximadamente el 95% del contenido total del universo. Por lo tanto,
tanto, la física de partículas no es solo una historia de triunfos, sino también una narrativa de lo desconocido, impulsando la búsqueda de una teoría más completa del todo, que pueda explicar no solo el mundo de lo muy pequeño, sino el cosmos en toda su vasta complejidad. La teoría del Big Bang es el modelo cosmológico predominante que describe el desarrollo temprano y la expansión actual del universo. Según esta teoría, el universo se originó a partir de una singularidad extremadamente caliente y densa, hace aproximadamente 13.8 mil millones de años. Esta singularidad comenzó a expandirse y enfriarse, lo que llevó a la formación de partículas subatómicas y átomos simples. A medida que el universo continuó expandiéndose y enfriándose, la gravedad hizo que la materia se agrupara en estrellas, galaxias y estructuras más grandes. Una pieza fundamental de evidencia que apoya la teoría del Big Bang es la observación de la radiación de fondo de microondas cósmicas. Esta es el resplandor del estallido inicial, una tenue radiación de fondo cósmico que permea el universo y proporciona una instantánea del universo infantil aproximadamente 380.000 años después del Big Bang. La distribución de galaxias y su desplazamiento al rojo observado a medida que se alejan de nosotros, indicando la expansión del universo, es otro pilar que corrobora esta teoría. A pesar de su nombre, el Big Bang no fue una explosión en el espacio, fue la rápida expansión del propio espacio. Esta visión llevó a una comprensión más profunda de la dinámica del universo, incluida la realización de que su destino está ligado a la densidad de la materia y la energía que contiene. La teoría del Big Bang no explica lo que precedió a la singularidad ni la causa de la expansión, dejando mucho espacio para la especulación y el estudio adicional en cosmología. Su elegancia reside en su capacidad para unificar una amplia gama de observaciones astronómicas en un marco coherente de la evolución del universo, desde un estado caliente y denso hasta el vasto y complejo cosmos que observamos hoy en día. El Big Bang condujo a la expansión del universo a través de una inflación rápida inicial, un concepto que cierra la brecha entre la singularidad y el cosmos estructurado y grande que observamos hoy. A diferencia de una explosión en un espacio preexistente, el Big Bang marcó la creación y expansión simultáneas del espacio mismo. En las primeras fracciones infinitesimales de segundo, el universo se expandió exponencialmente desde un punto de densidad y temperatura casi infinitas hasta un tamaño vastamente mayor. Este rápido periodo inflacionario estableció la estructura a gran escala del universo, estirando cualquier irregularidad inicial y dejando el universo notablemente liso y homogéneo a gran escala. A medida que el universo se expandió, se enfrió, permitiendo que la energía se convirtiera en varias partículas subatómicas, incluidos electrones, neutrones y protones, en procesos detallados por el modelo estándar de la física de partículas. Estas partículas eventualmente se combinaron para formar átomos de hidrógeno y helio en un proceso conocido como nucleosíntesis. La expansión del universo continuó a un ritmo más lento después de la inflación, impulsada por el impulso de la expansión inicial y el efecto repulsivo continuo de la energía oscura, una fuerza misteriosa que acelera la expansión del universo. La gravedad jugó un papel esencial en la formación de galaxias y estructuras más grandes en el cosmos después de la inflación. Esta interacción continua entre la expansión y la gravedad da forma a la estructura y evolución del universo. La expansión del universo, observable a través del corrimiento al rojo de la luz de galaxias distantes, continúa hasta el día de hoy, mientras las galaxias se alejan unas de otras en la creciente extensión cósmica. Esta expansión es una consecuencia directa del Big Bang, resaltando la naturaleza dinámica y en evolución del universo. La teoría del Big Bang, fundamental para la cosmología moderna, está respaldada por varias piezas clave de evidencia que juntas presentan un caso convincente para el origen caliente y denso del universo y su expansión subsiguiente. En primer lugar, la radiación de fondo de microondas cósmicas sirve como un pilar crucial que apoya la teoría del Big Bang, descubierta accidentalmente en 1965 por Arno Penzias y Robert Wilson. La CMB es un tenue resplandor de radiación que llena el universo, actuando como un relicto de su infancia caliente y densa. Esta radiación es notablemente uniforme en todas las direcciones, pero observaciones detalladas han revelado pequeñas fluctuaciones que corresponden a la distribución temprana de la materia en el universo. La CMB indica directamente el estado del universo aproximadamente 380.000 años después del Big Bang,
cuando se había enfriado lo suficiente como para que los electrones y protones se combinaran en átomos neutros, permitiendo que la luz viajara libremente. Otra línea de evidencia proviene de la observación de la expansión del universo. Edwin Hubble, en 1929, observó que las galaxias distantes se están alejando de nosotros a una velocidad proporcional a su distancia. Este corrimiento al rojo de la luz de las galaxias es consistente con un universo que se ha estado expandiendo desde un estado inicialmente caliente y denso. Si el universo se está expandiendo, debe haber sido más pequeño, más caliente y más denso en el pasado, tal como predice la teoría del Big Bang. Además, la abundancia de elementos ligeros proporciona evidencia corroborativa para el Big Bang. La teoría predice que en los primeros minutos después del Big Bang, las condiciones eran propicias para la fusión nuclear, lo que llevó a la formación de hidrógeno, helio y trazas de litio en proporciones que dependen de la densidad del universo en ese momento. Las observaciones de las abundancias relativas de estos elementos ligeros en las estrellas más antiguas y en el espacio interestelar coinciden notablemente bien con las predicciones de la nucleosíntesis del Big Bang. Estas piezas de evidencia, la radiación de fondo de microondas cósmicas, la expansión del universo observada a través del corrimiento al rojo de las galaxias y la abundancia de elementos ligeros, se consideran los pilares fundamentales que apoyan la teoría del Big Bang. Juntas, ofrecen una explicación coherente y comprensiva para el origen del universo, su evolución durante 13.8 mil millones de años y su estructura y composición actuales. Las condiciones inmediatamente después del Big Bang eran inimaginablemente calientes y densas, a diferencia de cualquier cosa que podamos observar directamente hoy. Inicialmente, el universo estaba en un estado donde las temperaturas eran tan altas que las partículas de materia y antipartículas de antimateria se creaban y aniquilaban en igual medida. Esta fase extremadamente energética significaba que el universo estaba lleno de un plasma de quarks y gluones, un estado de la materia donde los quarks, que típicamente componen protones y neutrones, y los gluones, partículas que llevan la fuerza fuerte que une a los quarks, eran libres y no estaban confinados dentro de partículas como los protones y neutrones. A medida que el universo se expandió, se enfrió rápidamente cruzando varios umbrales de temperatura que llevaron a cambios significativos en su composición. Aproximadamente un microsegundo después del Big Bang, el universo se enfrió lo suficiente como para que los quarks y gluones se combinaran en protones y neutrones. Varios minutos después de la expansión, el universo se había enfriado aún más para permitir que los protones y neutrones comenzaran a formar núcleos simples en un periodo conocido como nucleosíntesis del Big Bang. Esto produjo principalmente isótopos de hidrógeno, helio y trazas de litio y berilio, estableciendo la base para la composición química del cosmos durante los siguientes cientos de miles de años. El universo continuó enfriándose y expandiéndose con fotones, partículas de luz, siendo constantemente dispersados por los electrones libres en una niebla. Alrededor de 380.000 años después del Big Bang, el universo se había enfriado a unos 3000 Kelvin, permitiendo que los electrones se combinaran con los núcleos para formar los primeros átomos neutros en un proceso conocido como recombinación. Esta liberación de fotones, ahora ya no dispersados por electrones libres, dio lugar a la radiación de fondo de microondas cósmicas, una instantánea del universo en ese momento y ahora observable como un tenue resplandor que permea el cosmos. Esta era, después de las caóticas condiciones calientes del Big Bang, sentó las bases para la evolución del complejo universo que observamos hoy, con sus vastas estructuras de galaxias, estrellas y planetas, formados a partir de los elementos primordiales creados en estos momentos iniciales. Inmediatamente después del Big Bang, el universo estaba en un estado denso y caliente donde los niveles de energía eran tan altos que las partículas y sus antipartículas se creaban y aniquilaban continuamente. Se cree que las primeras partículas en existir en estos momentos fueron quarks, leptones como electrones y sus respectivas antipartículas, junto con bosones, que son partículas portadoras de fuerza. Durante esta época, conocida como la época de los quarks, el universo era demasiado caliente y denso para que los quarks se unieran en protones y neutrones. En su lugar, los quarks y los gluones, los bosones que median la fuerza fuerte, existían en un estado libre en lo que se llama un plasma de quarks y gluones.
A medida que el universo se expandió y enfrió, la energía del universo cayó a un punto donde los quarks finalmente pudieron combinarse para formar protones y neutrones en un proceso conocido como hadronización. Los electrones, siendo uno de los tipos de leptones, también estaban presentes desde estos primeros momentos. Sin embargo, el universo era demasiado energético para que formaran átomos al combinarse con protones. Esta capacidad vendría más tarde a medida que el universo se enfriara aún más. Durante los primeros momentos, los neutrinos, otro tipo de leptón, también se produjeron abundantemente. Los neutrinos interactúan muy débilmente con otra materia, y poco después de su creación, se desacoplaron de otras partículas y comenzaron a fluir libremente a través del espacio, creando un fondo cósmico de neutrinos similar a la radiación de fondo de microondas cósmicas, pero aún más difícil de detectar. Estas primeras partículas formadas en el inmediato periodo posterior al Big Bang fueron los bloques de construcción para todas las estructuras complejas que observamos en el universo hoy en día. Sus interacciones, gobernadas por las fuerzas fundamentales de la naturaleza, llevaron a que el cosmos evolucionara de una sopa uniforme de partículas primordiales a un rico tapiz de galaxias, estrellas y planetas. Una fracción de segundo después del Big Bang, el universo estaba en una fase extremadamente caliente y densa, más allá de la comprensión completa de la física actual. Este período se conoce como la era de Planck, nombrada así en honor a Max Planck, el fundador de la teoría cuántica. Duró desde 0 hasta aproximadamente 10 horas 43 segundos después del Big Bang, durante los cuales la temperatura del universo era tan alta que las cuatro fuerzas fundamentales, la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, probablemente estaban unificadas en una sola fuerza fundamental. Las escalas de energía en este tiempo eran tan extremas que las teorías físicas actuales, incluida la relatividad general y la mecánica cuántica, son insuficientes para describir con precisión las condiciones. Inmediatamente después de la era de Planck, el universo entró en la época de la gran unificación, que duró hasta alrededor de 10 horas 36 segundos. Durante este periodo, las temperaturas bajaron lo suficiente como para que la fuerza gravitacional se separara de las otras fuerzas, marcando el primer paso en la diferenciación de las fuerzas fundamentales. Esta época también podría haber presentado una fase de inflación rápida, donde el universo se expandió exponencialmente en un tiempo muy corto. La teoría de la inflación sugiere que el universo aumentó su tamaño por un factor de al menos 10-26, suavizando cualquier irregularidad y preparando el escenario para un cosmos homogéneo e isotrópico a gran escala. Para el tiempo de 10 horas 32 segundos, a medida que el universo continuaba enfriándose y expandiéndose, la fuerza nuclear fuerte se volvió distinta de la fuerza electrodébil, la combinación de las fuerzas electromagnética y nuclear débil. El universo todavía estaba en un estado de plasma, lleno de una sopa caliente y densa de quarks, leptones como electrones y neutrinos y sus antipartículas, junto con varias partículas portadoras de fuerza como fotones y gluones. Estas condiciones eran tan extremas que las partículas se creaban y aniquilaban continuamente. Este momento fraccional en el tiempo después del Big Bang estableció las condiciones iniciales para todo lo que siguió, estableciendo las propiedades fundamentales y la distribución de la materia y la energía que eventualmente conducirían a la formación de átomos, estrellas, galaxias y las estructuras cósmicas más grandes observadas en el universo hoy en día. La complejidad y diversidad del cosmos, todo se remonta a este breve estallido inicial de expansión y enfriamiento, un testimonio del poder de las condiciones iniciales establecidas en los primeros momentos del universo. La inflación cósmica es una teoría propuesta para explicar el crecimiento muy temprano del universo, postulando un período de expansión exponencialmente rápida dentro de la primera fracción diminuta de segundo después del Big Bang. Según esta teoría, el universo aumentó su tamaño por un factor de al menos 10⁻26 en menos de 10 horas 32 segundos. Este aumento dramático resolvió varios problemas de larga data de la teoría del Big Bang, como el problema del horizonte, el problema de la planitud y el problema del monopolo magnético, al proporcionar un mecanismo que hizo que el universo observable fuera homogéneo e isotrópico, el mismo en todas las direcciones y espacialmente plano en un grado extraordinario. Se cree que la inflación fue impulsada por un campo hipotético conocido como el campo inflatón, que permeaba el espacio. Este campo tenía propiedades que harían que el espacio mismo se expandiera exponencialmente si estuviera en un estado de energía particular. A medida que el campo inflatón decaía a un estado de energía más bajo, esta rápida expansión se ralentizó, y la energía almacenada en el campo se liberó en un proceso llamado recalentamiento. Este recalentamiento
calentamiento llenó el universo con el plasma caliente y denso de partículas que asociamos con la imagen más tradicional del Big Bang. La evidencia que apoya la inflación cósmica proviene de las observaciones de la radiación de fondo de microondas cósmicas, que muestran ligeras variaciones, anisotropías, en la temperatura. Estas pequeñas fluctuaciones, que son increíblemente uniformes en todo el cielo, coinciden con las predicciones hechas por la teoría de la inflación sobre la distribución de la materia y la energía en el universo temprano. La inflación predice que estas fluctuaciones deberían ser casi las mismas en todas las escalas, una predicción que ha sido confirmada por el mapeo detallado de la CMB por varios observatorios espaciales. La inflación cósmica representa un puente crucial entre el misterio del estado inicial del universo y la nucleosíntesis del Big Bang y la formación posterior de estructuras. Es una parte integral de nuestra comprensión actual de la cosmología, proporcionando un marco convincente para explicar cómo un punto uniforme y denso podría evolucionar hacia el vasto cosmos estructurado que vemos hoy. La inflación cósmica moldeó profundamente el universo temprano, estableciendo el escenario para el desarrollo de estructuras micrométricas y resolviendo varios problemas cosmológicos importantes. Esta rápida expansión ocurrió dentro de la fracción más pequeña de segundo después del Big Bang, durante la cual el universo creció exponencialmente, extendiéndose mucho más allá de las escalas subatómicas hasta las escalas macroscópicas en un abrir y cerrar de ojos. Este evento dramático tuvo múltiples efectos duraderos en el cosmos. Una de las características más notables del universo es su uniformidad a gran escala. A pesar de los cúmulos de galaxias y los vastos vacíos que salpican el cosmos, la densidad general de materia y energía y la temperatura de fondo son notablemente uniformes a lo largo de vastas distancias. La inflación cósmica suavizó cualquier irregularidad inicial en la densidad del universo temprano, promoviendo una distribución uniforme de la materia y la energía, evidenciada por la temperatura uniforme de la radiación de fondo de microondas cósmicas en todo el cielo. La inflación también abordó el problema de la planitud, la observación de que el universo parece ser espacialmente plano. La teoría de la relatividad general permite un universo que es espacialmente abierto, cerrado o plano, dependiendo de la densidad promedio de materia y energía en el universo. La inflación estiró el espacio mismo de tal manera que cualquier curvatura inicial del universo ahora parecería plana, de manera similar a cómo la superficie de la Tierra parece plana a pequeñas distancias a pesar de su forma esférica general. Las fluctuaciones cuánticas en el campo inflatón durante la inflación se estiraron a escalas cósmicas, sembrando las ligeras variaciones en la densidad que luego crecerían bajo la influencia de la gravedad para formar galaxias, estrellas y otras estructuras a gran escala. Estas perturbaciones iniciales se imprimieron en la radiación de fondo de microondas cósmicas y han sido meticulosamente mapeadas, confirmando las predicciones hechas por la inflación. Las predicciones teóricas basadas en las condiciones del universo temprano sugirieron la formación de varias partículas exóticas y defectos en el espacio, como los monopolos magnéticos. Estos no han sido observados, lo que desconcertó a los científicos. La inflación diluyó la concentración de estas partículas exóticas o defectos a niveles insignificantes, explicando así su ausencia o rareza en el universo presente. La inflación cósmica propone un periodo de transformación que explica elegantemente estos y otros aspectos del cosmos, convirtiéndola en un pilar fundamental de las teorías cosmológicas modernas. La expansión rápida estableció efectivamente las condiciones iniciales a partir de las cuales el universo estructurado, dinámico y complejo que observamos hoy podría evolucionar. La época de los quarks representa una etapa en el universo temprano que siguió a la época de Planck, existiendo aproximadamente desde 10⁻12 segundos hasta 10⁻6 segundos después del Big Bang. Durante esta era, el universo estaba lleno de una sopa caliente y densa conocida como plasma de quarks y gluones. Las temperaturas eran tan extremas, oscilando entre aproximadamente 10⁻12 a 10⁻15 Kelvin, que los quarks, partículas fundamentales que forman protones y neutrones, no podían unirse debido a los altos niveles de energía, existiendo en cambio en un estado libre junto con sus partículas portadoras de fuerza, los gluones. Esta época se caracterizaba por un universo aún demasiado caliente y denso para la formación de núcleos atómicos, y mucho menos de átomos. Las interacciones predominantes eran entre quarks, gluones, leptones como electrones y neutrinos y sus respectivas antipartículas, con estas partículas siendo continuamente creadas y aniquiladas en pares. Durante este tiempo, las cuatro fuerzas fundamentales ya habían tomado sus identidades separadas. La gravedad se había separado de las otras fuerzas durante la época de gran unificación que precedió a la época de los quarks, y las fuerzas fuerte,
débil y electromagnética operaban como entidades distintas. A medida que el universo se expandía y enfriaba, la densidad de energía disminuyó, alcanzando eventualmente un punto en el que ya no era suficiente para romper los lazos que se formarían entre los quarks. Esta transición marcó el fin de la época de los quarks y el comienzo de la época de los hadrones, durante la cual los quarks se combinaron para formar protones y neutrones, colectivamente conocidos como hadrones. Esta fase crítica sentó las bases para las épocas subsecuentes de la evolución cósmica, llevando hacia la síntesis de núcleos atómicos simples y la formación de átomos neutros, estableciendo los bloques fundamentales para los elementos químicos que llenarían el universo. Durante la infancia del universo, un período conocido como el Big Bang, las condiciones de temperatura y densidad experimentaron cambios dramáticos que son fundamentales para nuestra comprensión de la cosmología hoy en día. Inicialmente, justo después del Big Bang, que se cree que ocurrió hace unos 13.8 mil millones de años, el universo estaba en un estado de calor extremo y densidad, mucho más allá de cualquier cosa que experimentemos o podamos recrear en la Tierra. Las temperaturas se dispararon a miles de millones de grados, una condición que permitió que las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza estuvieran unificadas. A medida que el universo se expandía, un proceso que continúa hoy pero a un ritmo mucho más lento, se enfrió significativamente. Dentro de los primeros minutos, la temperatura descendió lo suficiente como para permitir que los protones y neutrones formaran los primeros núcleos simples, en una época conocida como nucleosíntesis. Este enfriamiento y expansión durante cientos de miles de años eventualmente permitieron que los electrones se combinaran con los núcleos para formar átomos, predominantemente de hidrógeno y helio, marcando la transición de un estado de plasma a un estado gaseoso. Esta fase preparó el escenario para la formación de estrellas y galaxias, esculpiendo la estructura del universo tal como la observamos hoy. El baile intrincado entre temperatura y densidad durante los primeros momentos del universo destaca un periodo extraordinario de transformación, fundamental en la creación del cosmos que habitamos. Los quarks son partículas fundamentales que sirven como bloques de construcción de la materia en el universo, descubiertos en la década de 1960 a través de una serie de experimentos con aceleradores de partículas. A diferencia de los átomos, que alguna vez se consideraron los componentes más pequeños de la materia, los quarks son verdaderamente elementales, sin estructura o componentes subyacentes según el entendimiento científico actual. Son componentes clave de los hadrones, que incluyen protones y neutrones, las partículas que junto con los electrones forman los átomos. Los quarks vienen en 6 sabores: arriba, abajo, encanto, extraño, cima y fondo, cada uno con propiedades únicas. Por ejemplo, un protón está compuesto por 2 quarks arriba y un quark abajo, mientras que un neutrón consiste en un quark arriba y 2 quarks abajo. Uno de los aspectos más intrigantes de los quarks es la fuerza que los mantiene unidos, la fuerza nuclear fuerte, mediada por partículas conocidas como gluones. Esta fuerza es tan poderosa que efectivamente confina a los quarks dentro de los hadrones. No pueden existir independientemente, sino que siempre se encuentran en combinación. Este fenómeno, conocido como confinamiento de quarks, desafía la capacidad de los científicos para observar directamente los quarks individuales, siendo su presencia y propiedades inferidas de experimentos de alta energía. El estudio de los quarks no solo profundiza nuestra comprensión de la estructura microscópica del universo, sino que también arroja luz sobre los primeros momentos después del Big Bang, donde estas partículas fundamentales jugaron un papel crucial en la formación de la materia tal como la conocemos. A través de investigaciones continuas en física de partículas, los científicos siguen explorando las complejidades de los quarks, con el objetivo de desentrañar más sobre la naturaleza fundamental del universo y sus orígenes. En el universo temprano, la formación de quarks fue un evento fundamental que ocurrió poco después del Big Bang, durante un periodo conocido como la época de los quarks. Esta época tuvo lugar aproximadamente 10 torus o 12 segundos, un billonésimo de segundo después de que el universo comenzara a expandirse, y se caracteriza por un universo lleno de una sopa caliente y densa de quarks, gluones y otras partículas elementales. En esta etapa, la temperatura del universo era inimaginablemente alta, del orden de 10⁻12 Kelvin, una condición que permitía que quarks y gluones existieran libremente en lo que se denomina un plasma de quarks y gluones. A medida que el universo se expandía, se enfriaba rápidamente,
llevando a cambios cruciales en el estado de la materia. Durante el proceso de enfriamiento, cuando las temperaturas cayeron por debajo de un umbral crítico, los quarks comenzaron a combinarse debido a la fuerza nuclear fuerte, que es la más poderosa de las 4 fuerzas fundamentales. En estas cortas distancias, esta fuerza es mediada por gluones, actuando efectivamente como un pegamento que mantiene a los quarks juntos. Inicialmente, los quarks formaron pares o tríos, lo que llevó a la creación de partículas más complejas como protones y neutrones, que son tríos de quarks, arriba y abajo. Esta unión de quarks marcó el final de la época de los quarks y el comienzo de la época de los hadrones, durante la cual el universo estaba lleno predominantemente de protones y neutrones. Esta transición de quarks libres a estados ligados dentro de protones y neutrones fue un paso crucial en la evolución del universo, preparando el escenario para la formación de átomos, estrellas y eventualmente galaxias. Los procesos que sembraron la formación y el comportamiento de los quarks en el universo temprano siguen siendo un tema de estudio intenso en la física de partículas y la cosmología, ofreciendo vislumbres de las fuerzas y condiciones que dieron forma al cosmos. Los antiquarks son las contrapartes de antimateria de los quarks, los bloques de construcción fundamentales que componen la materia en el universo. Así como la antimateria generaliza el concepto de contrapartes opuestas a las partículas de materia, los antiquarks reflejan a los quarks en carga y otras propiedades cuánticas, aunque poseen valores opuestos exactos. Esto significa que para cada uno de los 6 sabores de quarks, arriba, abajo, encanto, extraño, cima y fondo, existe un antiquark correspondiente con la misma masa pero con carga eléctrica, carga de color y otros números cuánticos opuestos. Un aspecto interesante de los antiquarks es su papel en el proceso de aniquilación. Cuando un quark encuentra a su antiquark correspondiente, pueden aniquilarse entre sí, liberando energía en forma de fotones de alta energía u otras partículas. Este fenómeno subraya la simetría en el universo entre la materia y la antimateria. Aunque de manera intrigante, el universo observable hoy en día parece estar dominado por la materia. La existencia de antiquarks no es solo teórica. Han sido producidos y observados en colisiones de partículas de alta energía, como las realizadas en aceleradores de partículas. Estos experimentos recrean las condiciones de alta energía similares a las del universo temprano, permitiendo a los físicos estudiar las propiedades de los quarks y antiquarks, así como la fuerza fuerte que gobierna sus interacciones. Entender los antiquarks es crucial para la física teórica y experimental de partículas, contribuyendo a nuestra comprensión de los principios fundamentales que gobiernan la materia y la antimateria. Su estudio no solo enriquece nuestro conocimiento de los bloques de construcción microscópicos del universo, sino que también proporciona información sobre la asimetría entre la materia y la antimateria, un enigma central en la cosmología sobre por qué el universo está compuesto predominantemente de materia hoy en día. Los quarks y los antiquarks interactúan a través de la fuerza nuclear fuerte, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, que es mediada por partículas conocidas como gluones. Esta fuerza se caracteriza por su inmensa fortaleza, permitiéndole unir quarks para formar protones, neutrones y otras partículas, a pesar de la repulsión entre quarks de cargas similares. La interacción entre quarks, ya sean materia o antimateria, está gobernada por el intercambio de gluones de una manera única descrita por la teoría de la cromodinámica cuántica. Cada quark lleva una propiedad conocida como carga de color, análoga a la carga eléctrica en el electromagnetismo, pero en lugar de ser positiva o negativa, la carga de color viene en 3 tipos: rojo, verde y azul, así como sus correspondientes anticolores para los antiquarks. Los gluones, que llevan la fuerza fuerte, también llevan una combinación de carga de color y anticolor, permitiéndoles actuar como partículas de intercambio entre quarks y antiquarks. Cuando un gluón es intercambiado entre un quark y un antiquark, puede cambiar la carga de color de las partículas involucradas, asegurando que la carga de color se conserve en el proceso. Uno de los aspectos más fascinantes de la interacción entre quarks y antiquarks es el fenómeno del confinamiento. A diferencia de la fuerza electromagnética, la fuerza fuerte no disminuye a medida que los quarks se alejan entre sí. Permanece constante o incluso aumenta, confinando efectivamente a los quarks y antiquarks dentro de los hadrones, partículas hechas de quarks como los protones y neutrones. Por esta razón, los quarks y antiquarks no pueden encontrarse en aislamiento, sino que siempre están unidos en partículas compuestas.
Cuando un quark encuentra un antiquark del anticuerpo correspondiente, pueden aniquilarse entre sí, llevando a la conversión de su masa en energía, típicamente en forma de fotones de alta energía u otros pares de partículas antipartículas. Esta interacción, además de resaltar la destructividad del encuentro entre materia y antimateria, también subraya el rico tapiz de fuerzas y partículas que constituyen el tejido fundamental del universo. A través de estas interacciones, los quarks y los antiquarks juegan un papel crucial en la estructura y dinámica de la materia en el nivel más fundamental. La fuerza nuclear fuerte, una de las 4 fuerzas fundamentales del universo, desempeñó un papel crucial en las primeras etapas de la formación de partículas después del Big Bang. Esta fuerza es responsable de mantener unidos a los quarks para formar protones, neutrones y otros hadrones, y gobierna las interacciones entre estas partículas para producir los núcleos de los átomos. En las temperaturas y densidades extremadamente altas que caracterizaban los momentos iniciales del universo, la fuerza fuerte fue crucial en la transición de un plasma de quarks y gluones, un estado en el que los quarks y los gluones estaban libres y vagaban libremente, a una fase en la que los quarks comenzaron a combinarse en las partículas compuestas que constituyen la materia que observamos hoy. Durante los primeros microsegundos después del Big Bang, el universo comenzó a enfriarse desde sus temperaturas inicialmente extraordinariamente altas. A medida que se enfriaba, la fuerza fuerte comenzó a imponerse, causando que los quarks se unieran para formar protones y neutrones, un proceso conocido como hadronización. Este fue un paso crítico en la formación de la materia, ya que los protones y neutrones son los bloques de construcción de los núcleos atómicos. La fuerza fuerte aseguró que estas partículas permanecieran unidas a pesar de la alta energía cinética que típicamente separaría a las partículas con cargas similares. Posteriormente, a medida que el universo continuaba expandiéndose y enfriándose, los protones y neutrones comenzaron a combinarse bajo la influencia de la fuerza fuerte para formar los núcleos de los elementos más simples, como el hidrógeno, el helio y trazas de litio, a través del proceso de nucleosíntesis. Este periodo marcó la transición del universo de una sopa de partículas dominada por quarks y gluones individuales a una en la que la materia comenzó a tomar una forma más familiar, preparando el escenario para la formación de átomos, moléculas, estrellas y galaxias. La fuerza fuerte, con sus propiedades únicas de confinamiento y libertad asintótica, lo que significa que se vuelve más fuerte a medida que los quarks se alejan y más débil a medida que se acercan, fue esencial no solo para la cohesión de los quarks en partículas compuestas, sino también para la síntesis de los núcleos tempranos. Sin la fuerza fuerte, el universo habría permanecido como una nube difusa de quarks y leptones no unidos, sin la complejidad y estructura que observamos hoy. A través de su papel en la formación temprana de partículas, la fuerza fuerte fue instrumental en la configuración de la evolución del universo desde los primeros momentos después del Big Bang. Además, estas fluctuaciones son integrales al efecto Casimir, un fenómeno donde dos placas metálicas colocadas muy cerca una de la otra se atraen debido a las presiones diferenciales de las fluctuaciones del vacío cuántico dentro y fuera del espacio entre las placas. Las fluctuaciones cuánticas subrayan la naturaleza no intuitiva del mundo cuántico, donde el propio tejido de la realidad desafía las expectativas clásicas y revela un universo que es dinámico, incluso en sus espacios aparentemente más vacíos. Las fluctuaciones cuánticas jugaron un papel crucial en la formación de la estructura a gran escala del universo temprano. Durante el período de inflación cósmica, una rápida expansión del universo que se cree ocurrió fracciones de segundo después del Big Bang. Estas fluctuaciones subatómicas se ampliaron a escalas macroscópicas a medida que el universo se expandía. Las regiones que eran ligeramente más densas que sus alrededores debido a las fluctuaciones cuánticas comenzaron a atraer más materia bajo la influencia de la gravedad. Este proceso magnificó gradualmente las pequeñas irregularidades iniciales en la vasta red cósmica de galaxias y cúmulos de galaxias que observamos hoy. El modelo inflacionario predice que estas fluctuaciones cuánticas son las semillas de las variaciones de temperatura en la radiación cósmica de fondo de microondas, el resplandor del Big Bang, que proporciona una instantánea del universo alrededor de 380.000 años después de su inicio. Las observaciones del CMB por satélites como COBE, Bove-BMAP y Planck han revelado pequeñas fluctuaciones de temperatura consistentes con las predicciones de la teoría cuántica y la inflación. Estas fluctuaciones corresponden a regiones de densidades ligeramente diferentes, apoyando la idea de que las fluctuaciones cuánticas en el universo temprano establecieron el plano fundamental para la formación de estructuras cósmicas.
Además, la influencia de las fluctuaciones cuánticas durante la inflación implica que las propiedades del universo a las mayores escalas están determinadas por eventos a nivel cuántico, uniendo los ámbitos de la mecánica cuántica y la relatividad general. Esta interacción entre las escalas más pequeñas y las más grandes del universo es una demostración profunda de cómo las fluctuaciones cuánticas durante los momentos más tempranos del universo han dejado una marca indeleble en la estructura del cosmos, influyendo en la distribución de galaxias y la evolución del propio universo. Sí, las fluctuaciones cuánticas pueden, de hecho, conducir a la creación de partículas, un fenómeno fascinante basado en los principios de la teoría de campos cuánticos. Según esta teoría, incluso lo que consideramos un vacío en el espacio no está vacío, sino lleno de campos fluctuantes que representan cada tipo de partícula. Estas fluctuaciones pueden crear momentáneamente pares de partículas y antipartículas de la nada, siempre y cuando respeten el principio de incertidumbre de Heisenberg, que permite la aparición temporal de energía en forma de partículas siempre y cuando desaparezca lo suficientemente rápido como para no violar las leyes de conservación de energía en escalas de tiempo observables. Este proceso se ejemplifica con la creación de partículas virtuales, que son pares de partículas antipartículas que surgen en existencia y luego se aniquilan mutuamente. Aunque estas partículas no pueden observarse directamente debido a su naturaleza efímera, sus efectos indirectos pueden detectarse y tienen consecuencias físicas significativas. Uno de los ejemplos más notables de tal efecto es la radiación de Hawking alrededor de los agujeros negros. Según la innovadora teoría de Stephen Hawking, las fluctuaciones cuánticas cerca del horizonte de eventos de un agujero negro pueden resultar en que una partícula del par sea capturada por el agujero negro mientras la otra escapa como radiación, lo que lleva a la pérdida de masa del agujero negro con el tiempo. De manera similar, el efecto Casimir muestra cómo las fluctuaciones cuánticas pueden generar una fuerza medible entre dos placas paralelas no cargadas colocadas muy cerca una de la otra en un vacío. La densidad de energía de las partículas virtuales fluctúa entre las placas y fuera de ellas, dando lugar a una presión que empuja las placas juntas. Esto es una consecuencia directa de las limitaciones en las longitudes de onda de las partículas virtuales que pueden existir entre las placas en comparación con las que pueden existir fuera de ellas, lo que modifica la energía del vacío en estas regiones. Por lo tanto, las fluctuaciones cuánticas no solo crean partículas, sino que también revelan la naturaleza dinámica del vacío cuántico y las profundas conexiones entre las fuerzas que gobiernan el universo, tanto a escalas microscópicas como cósmicas. Las fluctuaciones cuánticas juegan un papel indirecto pero crucial en la formación de protones, conectando los principios fundamentales de la mecánica cuántica con las estructuras complejas del modelo estándar de la física de partículas. Los protones son partículas compuestas que consisten en tres quarks, dos quarks arriba y un quark abajo, mantenidos juntos por la fuerza nuclear fuerte mediada por gluones. La historia de la formación de protones, influenciada por las fluctuaciones cuánticas, comienza en el universo temprano poco después del Big Bang. Durante la época de los quarks, el universo era lo suficientemente denso y energético como para que los quarks, gluones y sus correspondientes antipartículas se produjeran libremente a partir de la energía presente gracias a las fluctuaciones cuánticas. Estas fluctuaciones son transiciones en los niveles de energía dentro de los campos cuánticos que pueden crear momentáneamente pares de partículas y antipartículas. En el intenso calor del universo temprano, esto significaba una sopa de quarks, antiquarks y gluones apareciendo y desapareciendo constantemente. A medida que el universo se expandió y enfrió, alcanzó un punto donde ya no era lo suficientemente caliente o denso para sostener estas fluctuaciones de manera que permitiera a los quarks y antiquarks existir libremente. Los quarks sobrevivientes comenzaron a agruparse formando combinaciones estables debido a la fuerza fuerte. Esta fuerza, gobernada por la cromodinámica cuántica, prospera con la energía de estas fluctuaciones cuánticas, utilizándola para unir quarks en protones y neutrones. Este aspecto cuántico subraya el hecho no intuitivo de que incluso lo que consideramos el vacío del espacio es un caldero burbujeante de energía potencial capaz de influir en la formación de la materia.
Los protones formados en esta época temprana han permanecido estables durante miles de millones de años, eventualmente convirtiéndose en parte de los núcleos atómicos que componen los elementos químicos del universo. La influencia indirecta de las fluctuaciones cuánticas en este proceso ilustra la interconexión de la mecánica cuántica y la física de partículas, mostrando cómo las leyes que rigen las escalas más pequeñas del universo impactan en la estructura y estabilidad de la materia a través de escalas de tiempo cósmicas. El enfriamiento del universo está fundamentalmente ligado a su expansión, un proceso que comenzó con el Big Bang hace aproximadamente 13.8 mil millones de años. Según las teorías cosmológicas, el estado inicial del universo era un punto extremadamente caliente y denso. A medida que se expandió, el espacio entre las partículas también creció, causando que la densidad de energía y la temperatura disminuyeran con el tiempo. Este proceso de enfriamiento puede entenderse algo análogamente al comportamiento de los gases en la termodinámica. Cuando un gas se expande, realiza trabajo contra su entorno y pierde energía en el proceso, lo que lleva a una disminución de la temperatura. En el caso del universo, a medida que el espacio mismo se expandía, la longitud de onda de la radiación que llenaba el universo también se alargaba. Este alargamiento de las longitudes de onda corresponde a un desplazamiento hacia el extremo rojo del espectro electromagnético, lo que significa una disminución de la energía o enfriamiento. Durante los primeros momentos después del Big Bang, el universo estaba tan caliente que las partículas de materia y antimateria se creaban y aniquilaban en pares continuamente. Sin embargo, a medida que el universo se expandió y enfrió, eventualmente alcanzó una temperatura donde estos procesos de alta energía ya no podían ocurrir, llevando a una predominancia de materia sobre antimateria y la formación de partículas estables como protones y electrones. Este periodo de enfriamiento también permitió la formación de los primeros núcleos en un proceso conocido como nucleosíntesis, alrededor de 3 minutos después del Big Bang, cuando el universo se había enfriado lo suficiente como para que los protones y neutrones se combinaran en núcleos sin ser desgarrados. Cientos de miles de años después, a medida que la expansión y el enfriamiento continuaban, el universo alcanzó un estado donde los electrones podían unirse a los núcleos para formar átomos neutros, llevando a la época de recombinación. El enfriamiento del universo es un proceso fundamental que ha jugado un papel crítico en la formación del cosmos, tal como lo conocemos, facilitando la formación de partículas y estructuras fundamentales y permitiendo la existencia de vida. Este proceso de enfriamiento, intrínsecamente ligado a la expansión del universo, ha determinado la cronología de una serie de hitos cosmológicos que han llevado al estado actual del universo. Inicialmente, las temperaturas extremadamente altas del universo temprano impidieron la formación de materia estable tal como la conocemos. Las partículas de materia y antimateria se creaban y aniquilaban continuamente en un entorno de alta energía. A medida que el universo se expandió y enfrió, alcanzó un punto donde estos procesos de alta energía ya no podían ocurrir, llevando a la predominancia de materia sobre antimateria y permitiendo la formación de partículas estables como protones y neutrones. El enfriamiento adicional facilitó la época de la nucleosíntesis, un breve periodo cuando el universo se había enfriado lo suficiente como para que los protones y neutrones se combinaran en los núcleos de los elementos más ligeros, principalmente hidrógeno y helio, junto con trazas de litio y berilio. Este proceso sentó las bases para la diversidad química en el universo. Aún más significativamente, el enfriamiento del universo llevó a la época de recombinación, cuando los electrones pudieron combinarse con los núcleos para formar átomos neutros. Este evento redujo drásticamente la dispersión de fotones por electrones libres, permitiendo que el universo se volviera transparente por primera vez. Los fotones liberados durante esta época forman la radiación cósmica de fondo de microondas, una crucial ventana observacional hacia el universo temprano y una pieza fundamental de evidencia para el modelo del Big Bang. A una escala mayor, el enfriamiento del universo preparó el escenario para que las fuerzas gravitacionales condensaran la materia en las primeras estrellas y galaxias. Estas estructuras sintetizaron elementos más pesados en sus núcleos, contribuyendo a la complejidad química necesaria para que emergieran los planetas y, eventualmente, la vida. En esencia, la importancia del enfriamiento del universo abarca desde permitir la formación de las primeras partículas estables hasta habilitar el desarrollo de estructuras complejas y la vida. Ilustra una narrativa fundamental de transformación y complejidad emergente a partir de la simplicidad,
gobernada por las leyes de la física y las condiciones iniciales del cosmos. El enfriamiento del universo tuvo un profundo efecto en las interacciones de partículas, moldeando fundamentalmente la transición de una sopa primordial de partículas elementales a la materia estructurada que forma el cosmos hoy en día. En las condiciones extremadamente calientes y densas inmediatamente después del Big Bang, las partículas tenían demasiada energía para unirse, lo que llevó a un estado donde la materia existía en un plasma de quarks y leptones, siendo creadas y aniquiladas continuamente. A medida que el universo se expandió, se enfrió, reduciendo la energía promedio de las partículas. Este enfriamiento tuvo varios efectos clave en las interacciones de partículas. Cuando el universo se enfrió por debajo de una cierta temperatura crítica, la fuerza nuclear fuerte finalmente pudo superar la energía cinética de los quarks, permitiendo que se unieran para formar nucleones, protones y neutrones. Esto marcó el final de la época de los quarks y el comienzo de la época de los hadrones, una transición significativa en la organización de la materia. El enfriamiento continuo del universo preparó el escenario para la nucleosíntesis, el proceso por el cual se formaron los primeros núcleos atómicos. Esto ocurrió unos minutos después del Big Bang, cuando la temperatura bajó hasta el punto donde los protones y neutrones podían combinarse para formar los núcleos de los elementos más ligeros sin ser desgarrados por fotones de alta energía. Esta era produjo principalmente hidrógeno, helio y trazas de litio y berilio. Cientos de miles de años después del Big Bang, el universo se había enfriado lo suficiente como para que los electrones se unieran a los núcleos para formar átomos neutros. Esta recombinación afectó significativamente las interacciones de partículas al reducir drásticamente la dispersión de fotones. Como resultado, el universo se volvió transparente a la radiación, permitiendo que la luz viajara a través del espacio sin impedimentos. Los fotones liberados durante esta época forman la radiación cósmica de fondo de microondas, una ventana observacional crucial hacia el universo temprano. El enfriamiento del universo también permitió el colapso gravitacional de la materia. Las regiones más densas de materia atrajeron más partículas debido a las fuerzas gravitacionales, eventualmente llevando a la formación de estrellas y galaxias. En estas estrellas, los procesos de fusión nuclear comenzaron a sintetizar elementos más pesados a partir de elementos más ligeros, enriqueciendo aún más la complejidad química del cosmos. Cada etapa de enfriamiento resultó en una disminución de la energía cinética de las partículas, lo que facilitó nuevos tipos de interacciones basadas en las diversas fuerzas fundamentales, principalmente la fuerte y la electromagnética. Esta transición gradual moldeó la evolución del universo, llevando de un plasma caliente y uniforme a un cosmos estructurado y complejo, lleno de una vasta variedad de objetos celestiales y vida tal como la conocemos. Los quarks comenzaron a combinarse en partículas compuestas como protones y neutrones, conocidos como nucleones, durante un periodo llamado la época de los hadrones. Esta época ocurrió aproximadamente entre 10 horas 6 segundos, 1 microsegundo, y 1 segundo después del Big Bang, cuando el universo se había enfriado lo suficiente de sus temperaturas extremadamente altas iniciales. Durante los momentos iniciales después del Big Bang, el universo estaba tan caliente y denso que los quarks no podían unirse debido a la abrumadora energía cinética que los mantenía separados. Existían en un estado conocido como plasma de quarks y gluones, donde los quarks, antiquarks y gluones vagaban libremente en una condición similar a una sopa. A medida que el universo se expandió, se enfrió, disminuyendo la energía cinética promedio de estas partículas. Cuando el universo se enfrió a aproximadamente 10.012 Kelvin, la fuerza nuclear fuerte, que actúa como el pegamento que une los quarks, superó la energía cinética que los separaba. Esta fuerza, mediada por partículas llamadas gluones, comenzó a atraer los quarks para formar hadrones. En particular, los quarks arriba y abajo se combinaron para crear protones, 2 quarks arriba y un quark abajo, y neutrones, un quark arriba y 2 quarks abajo. Esta combinación de quarks en nucleones marcó una transición significativa en el estado de la materia en el universo, desde los quarks y gluones que fluían libremente en el plasma de quarks y gluones hasta la formación de materia. La época de los hadrones representa, por lo tanto, una fase crítica en el universo temprano, sentando las bases para los procesos subsiguientes como la nucleosíntesis, que condujo a la creación de los primeros núcleos atómicos y eventualmente a la formación de átomos, estrellas y galaxias.
Un hadrón es una partícula compuesta formada por quarks, que son mantenidos juntos por la fuerza nuclear fuerte mediada por gluones. Clasificados en dos grandes familias, bariones y mesones, los hadrones son una parte esencial del núcleo atómico y, por extensión, de toda la materia tal como la conocemos. Los bariones, que incluyen protones y neutrones, son hadrones compuestos por 3 quarks. Los protones están formados por 2 quarks arriba y un quark abajo, mientras que los neutrones consisten en un quark arriba y 2 quarks abajo. Los mesones, por otro lado, están compuestos por un par de quark y antiquark y juegan un papel en la mediación de la fuerza fuerte entre hadrones más estables como los protones y neutrones en el núcleo. La fuerza fuerte, una de las 4 fuerzas fundamentales en la física, es increíblemente eficiente para unir quarks dentro de los hadrones, tanto que los quarks nunca se encuentran aislados en la naturaleza, un fenómeno conocido como confinamiento de quarks. Esta fuerza no solo actúa para mantener juntos los quarks dentro de un solo hadrón, sino que también trabaja entre los hadrones, manteniendo intacto el núcleo atómico a pesar de la fuerza electromagnética repulsiva entre los protones cargados positivamente. El estudio de los hadrones es esencial en la física de partículas, particularmente en la comprensión de la fuerza nuclear fuerte y el comportamiento de la materia bajo condiciones extremas, como las que se encuentran en estrellas de neutrones o durante los primeros momentos del universo justo después del Big Bang. Los experimentos en grandes aceleradores de partículas como el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, involucran la colisión de hadrones a altas velocidades para sondear la naturaleza fundamental de la materia y las fuerzas que gobiernan el universo. Adentrándonos en el corazón de la materia, descubrimos el fascinante mundo de los quarks, las partículas elementales que sirven como los bloques de construcción del universo. Los quarks se unen para formar hadrones, un proceso fundamental para entender la estructura de la materia. Hay 6 tipos de quarks, conocidos caprichosamente como arriba, abajo, encanto, extraño, cima y fondo. Las fuerzas que unen a los quarks están gobernadas por la fuerza nuclear fuerte, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Esta fuerza está mediada por partículas llamadas gluones. Los hadrones pueden clasificarse en 2 familias principales: bariones, que incluyen protones, y neutrones, compuestos por 3 quarks, y mesones, compuestos por un par de quark y antiquark. La combinación de quarks para formar hadrones no es aleatoria, sino que sigue reglas específicas dictadas por la cromodinámica cuántica, la teoría que describe las interacciones de la fuerza fuerte entre quarks y gluones. Esta intrincada danza de partículas, guiada por las leyes de la física, da forma al andamiaje invisible de nuestro universo, desde el núcleo de un átomo hasta el corazón de una estrella de neutrones. La distinción entre bariones y mesones ilumina el diverso tapiz de partículas que componen nuestro universo. En su esencia, ambos pertenecen a la familia de partículas conocidas como hadrones, que son estados ligados de quarks mantenidos juntos por la fuerza nuclear fuerte. La diferencia radica en su composición y las propiedades resultantes que exhiben. Los bariones, que incluyen partículas familiares como protones y neutrones, están formados por 3 quarks. Este trío de quarks otorga a los bariones un spin de medio entero, categorizándolos como fermiones según los principios de la mecánica cuántica. Esto significa que adhieren al principio de exclusión de Pauli, que prohíbe que fermiones idénticos ocupen el mismo estado cuántico simultáneamente. En contraste, los mesones están formados por un par de quark y antiquark. Esta composición da a los mesones un spin entero, clasificándolos como bosones, los cuales no están sujetos al principio de exclusión de Pauli y pueden ocupar el mismo estado cuántico en grandes números. Esta diferencia fundamental en su naturaleza cuántica subyace a muchos de los distintos roles que los bariones y los mesones juegan en el universo. Por ejemplo, los bariones constituyen la mayor parte de la masa de la materia visible en el cosmos, formando los átomos que componen estrellas, planetas y seres vivos. Los mesones, por otro lado, a menudo actúan como portadores de fuerza entre partículas, desempeñando un papel crucial en la mediación de la fuerza nuclear fuerte que une a los protones y neutrones en el núcleo de un átomo. Su existencia efímera se observa típicamente en entornos de alta energía, como aceleradores de partículas o interacciones de rayos cósmicos en la atmósfera terrestre. La formación de protones, uno de los constituyentes más estables del universo, es un proceso notable que se deriva de los principios de la cromodinámica cuántica. Los protones son un tipo de barión compuesto por 3 quarks,
2 quarks arriba y un quark abajo. Esta configuración particular otorga a los protones sus propiedades únicas, incluyendo una carga eléctrica positiva. El proceso de formación de protones comienza a una escala increíblemente diminuta dentro de la espuma cuántica del universo, donde la fuerza nuclear fuerte, la más fuerte de las 4 fuerzas fundamentales, domina. Esta fuerza está mediada por partículas conocidas como gluones, que actúan como el pegamento que mantiene unidos a los quarks. Los gluones se intercambian entre los quarks de una manera que recuerda a una cuerda que mantiene a los quarks dentro de un protón unidos en una danza perpetua. A pesar de la fuerza repulsiva electromagnética que empuja a los quarks cargados positivamente, la fuerza nuclear fuerte es significativamente más fuerte en los rangos cortos dentro de un protón, asegurando un estado ligado estable. Es esta intrincada interacción de quarks y gluones, gobernada por las leyes de la mecánica cuántica, la que lleva a la formación de protones. Una vez formados, los protones exhiben una estabilidad notable, con una vida útil tan larga que excede la edad del universo, convirtiéndolos en un bloque de construcción primordial de todos los núcleos atómicos. Esta estabilidad es una piedra angular sobre la cual se construye la estructura de la materia en el universo, desde el átomo de hidrógeno más simple, compuesto por un solo protón y un electrón, hasta los núcleos complejos que conforman los elementos pesados. Los neutrones comparten una estrecha relación con los protones, ambos siendo bariones compuestos de quarks, pero siguen un plano ligeramente diferente. Al igual que los protones, los neutrones también están formados por 3 quarks, pero en su caso, la composición incluye un quark arriba y 2 quarks abajo. Esta sutil diferencia en la disposición de los quarks otorga a los neutrones sus propiedades distintas, notablemente la ausencia de carga eléctrica, lo que los hace neutros. La formación de neutrones es una historia de fuerzas fundamentales en acción, principalmente la fuerza nuclear fuerte, facilitada por el intercambio de gluones. Estos gluones actúan como la fuerza adhesiva que une a los quarks dentro del neutrón, superando la fuerza repulsiva que de otro modo empujaría a los quarks. El equilibrio de quarks arriba y abajo dentro de los neutrones determina su masa y estabilidad, haciéndolos ligeramente más masivos pero menos estables que sus contrapartes protónicas en condiciones aisladas en el cosmos. Los neutrones se forman en varios procesos astrofísicos, uno de los más prominentes siendo durante las explosiones de supernovas. Aquí, las intensas condiciones de presión y energía permiten que los electrones y protones se fusionen en neutrones, liberando una ráfaga de neutrinos en el proceso. Además, dentro del núcleo de un átomo, los protones pueden transformarse en neutrones y viceversa a través del proceso de desintegración beta, una transformación gobernada por la fuerza nuclear débil. Esta interacción entre protones y neutrones, equilibrando las fuerzas dentro del núcleo atómico, es fundamental para la estructura misma de la materia y la infinita variedad de elementos en el universo. La formación e interacción de protones y neutrones juegan un papel crucial en la arquitectura del universo, gobernando la diversidad de la materia y el ciclo de vida de las estrellas. En el corazón de cada átomo, los protones y neutrones se unen para formar núcleos, un proceso guiado por la fuerza nuclear fuerte. Este acto fundacional de creación sustenta la tabla periódica, determinando el tipo de elemento y su variedad isotópica basada en el número de protones y neutrones dentro del núcleo. En el horno cósmico de las estrellas, el equilibrio entre protones y neutrones es dinámico, impulsando los procesos de fusión nuclear que alimentan a las estrellas y producen los elementos más pesados esenciales para la vida y la formación planetaria. Por ejemplo, en los núcleos de las estrellas, los núcleos de hidrógeno, protones, se fusionan para formar helio, un proceso que libera inmensas cantidades de energía y luz. A medida que las estrellas evolucionan, ocurren procesos de fusión más complejos, requiriendo y produciendo neutrones y transmutando elementos más arriba en la tabla periódica. Esta alquimia estelar culmina en la creación de los elementos pesados que componen gran parte del mundo material, desde el calcio en nuestros huesos hasta el hierro en nuestra sangre. Además, la desintegración de neutrones en protones o viceversa a través de varias formas de desintegración beta es crucial para determinar la estabilidad y abundancia de los elementos en el universo. Este proceso de desintegración también juega un papel significativo en la configuración de la distribución de energía dentro del cosmos, influyendo en la evolución térmica de los cuerpos celestes y el medio interestelar. El baile entre protones y neutrones, por lo tanto, teje una compleja red que no solo dicta la estructura atómica de la materia,
Tierra, sino que también alimenta los procesos celestiales que iluminan el universo y forjan la diversa gama de elementos que componen nuestro mundo y más allá. Su continua interacción es un testimonio del delicado equilibrio de fuerzas y partículas que dan forma a nuestra comprensión del cosmos. La fusión nuclear es un proceso poderoso y fundamental que ocurre en el núcleo de las estrellas, incluyendo nuestro Sol, actuando como el principal proveedor de energía del universo. Este notable proceso implica la fusión de núcleos atómicos más ligeros, como el hidrógeno, para formar un núcleo más pesado, como el helio. Es un contraste marcado con la fisión nuclear, donde los núcleos pesados se dividen para formar núcleos más ligeros. La fusión de núcleos libera una tremenda cantidad de energía, mucho más de lo que cualquier reacción química podría, porque aprovecha la masa de los propios núcleos, convirtiendo una pequeña fracción de la masa en energía, según la famosa ecuación de Einstein E = mc2, donde E representa energía, m es masa y c es la velocidad de la luz. La fusión ocurre cuando los núcleos atómicos se someten a temperaturas y presiones extremadamente altas, condiciones tan intensas que los electrones son arrancados, creando un plasma, un estado de la materia compuesto por partículas cargadas libres. Bajo estas condiciones, la fuerza electromagnética repulsiva entre los núcleos cargados positivamente se supera por la fuerza nuclear fuerte cuando se acercan lo suficiente, permitiéndoles combinarse o fusionarse. Este proceso no solo alimenta las estrellas, sino que también desempeña un papel crucial en la producción de casi todos los elementos más pesados que el hidrógeno en el universo a través de una variedad de reacciones de fusión. Por ejemplo, en el Sol, los núcleos de hidrógeno se fusionan para formar helio en un proceso de varios pasos conocido como la cadena protón-protón. En estrellas más masivas ocurren ciclos de fusión más complejos, como el ciclo carbono-nitrógeno-oxígeno, que contribuyen aún más a la abundancia cósmica de elementos. La búsqueda de la humanidad para aprovechar la fusión nuclear en la Tierra busca replicar este proceso estelar, ofreciendo el potencial de una fuente de energía casi ilimitada y limpia. A pesar de los desafíos técnicos involucrados en lograr las condiciones necesarias para la fusión controlada, su aplicación exitosa revolucionaría la producción de energía, proporcionando una solución sostenible y ambientalmente amigable a las necesidades energéticas globales. La fusión nuclear en el universo temprano se desarrolló en un período conocido como nucleosíntesis del Big Bang, una fase crucial que ocurrió aproximadamente de 3 a 20 minutos después del Big Bang, hace unos 13.8 mil millones de años. Esta época fue fundamental para dar forma a la composición elemental del universo, mientras se enfriaba desde un estado inicial de temperatura y densidad inimaginablemente altas. Durante los primeros momentos posteriores al Big Bang, el universo era un plasma denso y ardiente de quarks y gluones. A medida que se expandió, se enfrió lo suficiente para que los quarks se combinaran en protones y neutrones. Sin embargo, las condiciones aún eran demasiado calientes para que los electrones se unieran a los núcleos, formando un plasma de partículas cargadas. A medida que el universo continuó enfriándose y expandiéndose, alcanzó una temperatura y densidad críticas que permitieron que la fusión nuclear procediera. El primer y más crucial proceso de fusión involucró a los protones, núcleos de hidrógeno, y los neutrones fusionándose para formar deuterio, hidrógeno pesado, liberando una pequeña cantidad de energía en el proceso. Este deuterio luego sirvió como un tipo de bloque de construcción, fusionándose con más protones y neutrones para crear helio 3 y tritio, hidrógeno 3, que a su vez podrían fusionarse para producir helio 4, el isótopo de helio más estable y común. Durante la nucleosíntesis del Big Bang, la rápida expansión y enfriamiento del universo significó que las condiciones fueran adecuadas para la fusión nuclear solo por un breve momento. A pesar de esto, casi todo el helio del universo se produjo durante este periodo, junto con trazas de otros elementos ligeros como el deuterio, el litio y el berilio. Las proporciones precisas de estos elementos primordiales predichas por las teorías de la nucleosíntesis del Big Bang coinciden notablemente bien con las observaciones astronómicas, proporcionando un fuerte apoyo para la teoría del Big Bang. El proceso de fusión nuclear en el universo temprano fue fundamentalmente diferente de la fusión estelar en términos de escala temporal, condiciones y resultados. Mientras que las estrellas fusionan elementos durante miles de millones de años, la nucleosíntesis del Big Bang fue un evento único que ocurrió en un entorno universal
que cambiaba rápidamente, preparando el escenario para la evolución química del cosmos. En los momentos nacientes posteriores al Big Bang, los protones desempeñaron un papel crítico en la orquestación de la fusión nuclear temprana, estableciendo los elementos fundamentales del universo tal como lo conocemos. Como remanentes del enfriamiento del Big Bang, los protones, que son núcleos de hidrógeno, eran abundantes y estaban preparados para participar en la sinfonía de creación que se desplegó durante el período de la nucleosíntesis del Big Bang. El universo era lo suficientemente denso y caliente para que la fusión nuclear ocurriera, pero solo por una breve ventana. En este telón de fondo de alta energía, los protones iniciaron el primer paso en la cadena de reacciones que llevó a la formación de helio, el segundo elemento más abundante en el universo. El proceso comenzó con protones colisionando y fusionándose con neutrones para formar deuterio, un isótopo pesado de hidrógeno, liberando un fotón en el proceso. Este paso inicial fue crítico. A pesar de la aparente simplicidad de la reacción, la formación de deuterio fue un cuello de botella en el universo temprano, debido a las altas temperaturas. Los núcleos de deuterio eran frecuentemente desintegrados por los fotones energéticos antes de que pudieran participar en más fusiones. Una vez que el universo se expandió y enfrió lo suficiente para reducir la energía de los fotones por debajo del umbral que podía romper el deuterio, el camino quedó libre para los pasos de fusión subsecuentes. Con el deuterio como un trampolín, los protones pudieron entonces combinarse con él progresivamente, construyendo el stock inicial de helio del universo a través de una serie de reacciones de fusión. Este período transformador vio a los protones en el corazón mismo de la alquimia cósmica, impulsando la síntesis de nuevos núcleos y moldeando efectivamente la composición elemental del universo temprano. Así, el papel de los protones en la fusión nuclear temprana fue fundamental, marcando el inicio de la transición del universo de una sopa primordial de partículas a un cosmos lleno de una diversa gama de elementos. Su presencia abundante y la simplicidad de la fusión del hidrógeno sentaron las bases para la compleja química que eventualmente daría lugar a estrellas, galaxias y la vida misma. La formación de los primeros elementos a través de la fusión nuclear, un capítulo monumental en la historia cósmica, ocurrió poco después del Big Bang, un evento catastrófico que marcó la creación del universo. A medida que el universo se expandía rápidamente, se enfriaba desde su estado inicial inimaginablemente caliente, preparando el escenario para los primeros actos de nucleosíntesis. El proceso comenzó con el elemento más simple, el hidrógeno, que predominaba en la sopa elemental del universo temprano. Los protones, los núcleos de los átomos de hidrógeno, junto con los neutrones, comenzaron a combinarse bajo las extremas temperaturas y densidades del universo temprano, formando el primer núcleo complejo, el deuterio, o hidrógeno pesado, que consiste en un protón y un neutrón. La creación del deuterio fue un paso crítico y sirvió como puerta de entrada para los procesos de fusión adicionales. A partir del deuterio, el camino hacia la formación del helio 4, el siguiente núcleo estable, implicó varios pasos. Los núcleos de deuterio podían fusionarse con protones para formar helio 3, dos protones y un neutrón. Posteriormente, los núcleos de helio 3 podían colisionar entre sí, fusionándose para producir helio 4 y liberando dos protones de vuelta al entorno para participar en más reacciones. Esta cascada de transiciones de fusión nuclear no se detuvo con el helio, aunque en cantidades mucho menores. Las reacciones que involucraban helio y otros núcleos ligeros como el deuterio y el helio 3 condujeron a la formación de trazas de litio y berilio. No obstante, estos núcleos más pesados eran menos favorecidos, debido a las reacciones cada vez más demandantes en términos de energía y la escasez relativa de reactantes adecuados. Estos actos iniciales de fusión nuclear, que ocurrieron en los primeros minutos del universo, establecieron una mezcla primordial de elementos predominantemente hidrógeno y helio, con trazas de litio, berilio y quizás productos de desintegración de berilio. Esta distribución elemental sentó las bases para la formación posterior de estrellas, galaxias y, en última instancia, la complejidad química necesaria para la vida. Las proporciones precisas de estos elementos primordiales, dictadas por las condiciones y las leyes de la física en juego en el universo temprano, siguen siendo observables hoy en las estructuras más antiguas del cosmos, proporcionando una ventana a los momentos formativos del universo. El dominio del hidrógeno como el elemento más abundante en el universo es una consecuencia de su simplicidad
y las condiciones presentes en el nacimiento del cosmos. Formado en las secuelas del Big Bang, el hidrógeno es el elemento más simple y ligero, consistente en solo un protón y un electrón. Esta simplicidad lo convirtió en el primer elemento en emerger a medida que el universo se enfriaba desde su estado inicial caliente y denso. Durante el Big Bang, el universo era un caldero hirviente de energía. A medida que se expandía y enfriaba, las partículas elementales comenzaron a conglomerarse en protones y neutrones. El enfriamiento del universo permitió que estos protones y neutrones comenzaran a formar los núcleos más simples, comenzando con el hidrógeno. Dada la abundancia de protones creados y la relativa simplicidad de capturar un electrón para formar un átomo neutro, el hidrógeno rápidamente llegó a dominar la composición elemental del universo primordial. Además, las condiciones para crear elementos más pesados durante la nucleosíntesis del Big Bang fueron fugaces, y el proceso favoreció la formación de hidrógeno y helio, siendo el helio el siguiente núcleo más simple, consistente en 2 protones y generalmente 2 neutrones. Si bien se produjo una pequeña cantidad de litio, el universo temprano carecía de las condiciones necesarias, específicamente las presiones y temperaturas extremas que se encuentran en las estrellas, para fomentar la formación de elementos más pesados a través de la fusión nuclear en esta etapa. Esta producción primordial estableció el escenario para la abundancia del hidrógeno. Las estrellas consolidaron aún más la ubicuidad del hidrógeno a través de sus procesos de ciclo de vida. Las estrellas son esencialmente reactores de fusión nuclear masivos que fusionan átomos de hidrógeno en helio y, eventualmente, en elementos más pesados en sus etapas posteriores. Sin embargo, dado que las estrellas comienzan sus vidas fusionando hidrógeno y la vasta cantidad de hidrógeno necesaria para alimentar una estrella durante millones a miles de millones de años, el hidrógeno sigue siendo el elemento más prevalente en el universo. Así, la simplicidad del hidrógeno, combinada con las condiciones del universo en su nacimiento y los procesos en curso dentro de las estrellas, asegura que el hidrógeno no solo fue el primer elemento en poblar el universo, sino que también sigue siendo el más abundante. La formación del hidrógeno como el elemento más abundante y simple del universo desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del cosmos. Tras el Big Bang, el universo era principalmente una vasta extensión de gas de hidrógeno intercalado con helio y trazas de litio. Esta composición primordial estableció el escenario para toda la evolución cósmica subsiguiente. La influencia del hidrógeno en el desarrollo del universo es profunda y multifacética. Inicialmente, sirvió como la materia prima para las primeras estrellas. Las fuerzas gravitacionales atrajeron nubes de gas de hidrógeno, comprimiéndolas hasta que las presiones y temperaturas en sus núcleos encendieron la fusión nuclear. Estas estrellas de primera generación, o estrellas de población tercero, transformaron el hidrógeno en helio, y más tarde en su ciclo de vida, en elementos más pesados. Este proceso no solo iluminó el universo, disipando las edades oscuras cósmicas, sino que también sembró el cosmos con el material necesario para la formación de futuras estrellas, planetas y, en última instancia, la vida. Además, la distribución del gas de hidrógeno jugó un papel clave en la estructura a gran escala del universo. Las regiones de densidad ligeramente mayor dentro del universo temprano casi uniforme atrajeron más gas a través de la gravedad, llevando a la formación de galaxias. Las vastas nubes de hidrógeno dentro de estas galaxias incipientes se convirtieron en los viveros para las generaciones subsiguientes de estrellas. Además, la simplicidad y abundancia del hidrógeno lo convierten en un marcador crítico para entender la evolución del universo. Los espectros de absorción y emisión del hidrógeno proporcionan a los astrónomos herramientas para medir la expansión del universo, determinar la edad de las galaxias y estudiar la formación de estrellas y sistemas planetarios. Además, el hidrógeno es fundamental para la existencia de la vida tal como la conocemos. No solo es un componente clave del agua, sino que la fusión del hidrógeno en helio alimenta el Sol, proporcionando la energía esencial para la vida en la Tierra. La conversión de átomos de hidrógeno en elementos más pesados dentro de las estrellas también ha proporcionado la diversidad química necesaria para las moléculas complejas que constituyen los organismos vivos. En esencia, la formación del hidrógeno sentó las bases para la complejidad y belleza observadas en el cosmos hoy. Su presencia alimentó las estrellas que iluminan el universo, contribuyó al ensamblaje de galaxias y facilitó la creación de los elementos químicos que componen el mundo que nos rodea, destacando la importancia del hidrógeno en la gran narrativa cósmica.
El hidrógeno, como el elemento más simple y abundante del universo, ha desempeñado un papel indispensable en la evolución del cosmos, guiando efectivamente la narrativa del universo desde su inicio hasta su estado actual. Su importancia toca varios aspectos clave del desarrollo cósmico, desde la formación de las primeras estrellas hasta la creación de planetas que sustentan la vida. Primero, el hidrógeno fue el combustible inicial que impulsó a los primeros luminarios del universo. La agrupación y condensación de nubes de hidrógeno primordial bajo la atracción de la gravedad llevó al nacimiento de las primeras estrellas. Estas estrellas iniciaron el proceso de fusión nuclear, convirtiendo el hidrógeno en helio, y en el proceso, liberando energía que iluminaría el universo. Esta era transformadora marcó una transición de las edades oscuras cósmicas a un universo iluminado lleno de estrellas. Además, los procesos de fusión dentro de las estrellas, comenzando con el hidrógeno, han sido el medio del universo para forjar elementos más pesados, los bloques de construcción de planetas, asteroides y toda la vida conocida. A medida que las estrellas envejecen y agotan su suministro de hidrógeno, comienzan a fusionar helio en elementos aún más pesados, dispersando estos elementos en el espacio cuando mueren en explosiones de supernova. Este reciclaje y distribución cósmica de material ha llevado a un universo rico y químicamente diverso que observamos hoy, permitiendo la formación de planetas rocosos y moléculas orgánicas complejas. El hidrógeno también sirve como una herramienta crítica en la astronomía. Su presencia y comportamiento en el espacio interestelar ayudan a los científicos a mapear el universo, trazar los brazos espirales de las galaxias y entender la estructura a gran escala de la materia cósmica. Las líneas espectrales distintivas del hidrógeno permiten a los astrónomos medir el corrimiento al rojo de galaxias distantes, proporcionando evidencia del universo en expansión y ayudando a determinar las distancias en escalas cósmicas. Además, la abundancia de hidrógeno en las nebulosas y los discos protoplanetarios alrededor de estrellas jóvenes es un pilar en la formación de sistemas solares. Los compuestos de hidrógeno, como el agua, son esenciales para el desarrollo de entornos habitables en planetas como la Tierra. La existencia de vastas cantidades de hidrógeno en el universo ha sido, por lo tanto, una condición previa para la aparición de la vida tal como la conocemos. En esencia, el hidrógeno no es solo un componente del universo, ha sido un agente activo en su evolución, desde iluminar las primeras estrellas hasta servir como sine qua non para la vida. El papel del hidrógeno en el cosmos es profundo, destacando su importancia en el gran tapiz de la evolución del universo. La antimateria es un concepto fundamental en la física, representando una especie de imagen especular de la materia que compone el mundo familiar a nuestro alrededor. Cada tipo conocido de partícula en el universo tiene una contraparte de antimateria. Estas partículas de antimateria poseen la misma masa que sus contrapartes de materia, pero tienen cargas y características cuánticas opuestas. Por ejemplo, la contraparte de antimateria del electrón, cargado negativamente, es el positrón, que lleva una carga positiva. La existencia de la antimateria fue propuesta por primera vez por el físico Paul Dirac en 1928, derivada de su trabajo sobre la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Sus ecuaciones sugerían la posibilidad de partículas con energía negativa, lo que inicialmente parecía absurdo. Sin embargo, esta predicción fue validada en 1932 con el descubrimiento del positrón, marcando la primera confirmación de la existencia de una partícula de antimateria. Cuando la materia y la antimateria entran en contacto, se aniquilan mutuamente en una explosión de energía, específicamente en forma de fotones de alta energía o rayos gamma. Esta propiedad subraya uno de los mayores misterios en cosmología: la aparente asimetría entre la materia y la antimateria en el universo. Según las teorías, el Big Bang debería haber producido cantidades iguales de materia y antimateria, pero el universo visible está abrumadoramente compuesto de materia. El estudio de la antimateria no es solo una búsqueda teórica, sino que tiene aplicaciones prácticas. Por ejemplo, en la medicina, las tomografías por emisión de positrones, PET, utilizan positrones para ayudar a visualizar los procesos corporales. Comprender la antimateria también abre potenciales tecnologías futuras, como la propulsión por antimateria para naves espaciales, que, aunque especulativa y enormemente desafiante de lograr, utilizaría la inmensa energía liberada de la aniquilación de materia y antimateria para impulsar viajes a través de vastas distancias cósmicas. Por lo tanto,
La antimateria representa tanto un aspecto fundamental de la física de partículas como una frontera de descubrimiento cósmico y tecnológico, encarnando algunos de los misterios y potenciales más profundos del universo. La antimateria difiere de la materia en varios aspectos fundamentales, reflejando lo que puede considerarse como una relación de imagen especular entre las dos. En el núcleo de esta relación están las propiedades contrastantes que definen a las partículas de materia y antimateria. Este es uno de los aspectos más fundamentales. Las partículas de antimateria llevan la carga eléctrica opuesta a sus contrapartes de materia. Por ejemplo, mientras que un electrón, una partícula de materia, tiene una carga negativa, su equivalente de antimateria, el positrón, lleva una carga positiva. Más allá de la carga, las partículas de antimateria también tienen valores opuestos para ciertos otros números cuánticos en comparación con las partículas de materia. Estos números cuánticos incluyen propiedades como el número bariónico, el número leptónico y la extrañeza, que se conservan en tipos específicos de interacciones de partículas. Aunque no está aún confirmado experimentalmente debido a los desafíos en la observación de la antimateria bajo condiciones gravitacionales, se predice teóricamente que la antimateria interactúa con la gravedad de la misma manera que la materia. Dicho esto, verificar esto es un objetivo crítico de la física moderna, con experimentos como los realizados con átomos de antihidrógeno en el laboratorio CERN, buscando arrojar luz sobre esta cuestión. Quizás la diferencia más dramática es lo que sucede cuando la materia y la antimateria entran en contacto directo, se aniquilan mutuamente, convirtiendo su masa en energía, típicamente en forma de rayos gamma, según la ecuación de Einstein, mc2. Este proceso es altamente energético y eficiente, contrastando marcadamente con las interacciones de las partículas de materia entre sí, que no resultan en una conversión total en energía. La existencia de la antimateria y sus propiedades plantean preguntas profundas sobre la evolución del universo. La teoría del Big Bang sugiere que la materia y la antimateria fueron creadas en cantidades iguales. Sin embargo, el universo observable está dominado por la materia. Comprender por qué, conocido como el problema de la asimetría materia-antimateria, sigue siendo una de las principales preguntas sin resolver en la física. Esta diferencia fundamental y la búsqueda de respuestas subrayan la rica complejidad y la simetría subyacente en las leyes del universo. La asimetría materia-antimateria, también conocida como asimetría bariónica, se refiere al desequilibrio observado entre la materia y la antimateria en el universo. A pesar de las predicciones teóricas y la evidencia experimental que sugieren que el Big Bang debería haber producido cantidades iguales de materia y antimateria, el universo observable está abrumadoramente compuesto por materia. Esta discrepancia plantea uno de los misterios más profundos en la física y la cosmología. Según el modelo estándar de la física de partículas, el comportamiento de las partículas y sus antipartículas debería ser casi idéntico, con algunas diferencias sutiles. Sin embargo, para que el universo evolucione hacia su estado actual dominado por la materia, estas ligeras diferencias deben haber resultado en procesos que favorecieron la abundancia de materia sobre la antimateria poco después del Big Bang. Se han propuesto varios mecanismos para explicar esta asimetría. La simetría CP postula que las leyes de la física deberían permanecer sin cambios si una partícula es reemplazada por su antipartícula, conjugación de carga, C, y si sus coordenadas espaciales se invierten, inversión de paridad, P. Sin embargo, los experimentos han observado violaciones de la simetría CP en ciertas interacciones de la fuerza débil, lo que sugiere que, bajo condiciones específicas, el universo podría exhibir una preferencia por la materia sobre la antimateria. La bariogénesis es un marco teórico que intenta explicar cómo el universo temprano pasó por una fase que produjo preferentemente más bariones, partículas como protones y neutrones, que antibariones. Esto habría resultado en la materia residual que compone las estrellas, planetas y galaxias que observamos hoy. Varios modelos de bariogénesis introducen nueva física más allá del modelo estándar para explicar la necesaria violación de CP para crear este desequilibrio. Dentro del ambiente caliente y denso del universo temprano, los procesos de esferalón podrían convertir bariones y leptones y sus antipartículas entre sí, violando la conservación del número bariónico y leptónico bajo ciertas condiciones. Estos procesos podrían crear una asimetría materia-antimateria si se combinan con interacciones que violan la simetría CP, como se sugiere en algunos modelos de bariogénesis electrodébil. Los esfuerzos experimentales para entender la asimetría materia-antimateria continúan en aceleradores de partículas como el Gran Colisionador de Hadrones en el CERN y en observaciones del fondo cósmico de microondas y galaxias distantes.
Resolver este enigma no solo explicaría la predominancia de la materia sobre la antimateria, sino que también ofrecería profundas percepciones sobre las condiciones y las leyes que gobernaron el universo temprano, revelando potencialmente nueva física más allá de nuestra comprensión actual. El misterio de la asimetría materia-antimateria influyó profundamente en la formación de protones, un capítulo crucial en la gran narrativa del universo. Cuando el universo nació, estaba lleno de energía que eventualmente dio origen a pares de partículas y antipartículas, materia y antimateria. Según las teorías predominantes, estos pares deberían haberse aniquilado completamente entre sí, dejando un universo vacío de materia. Sin embargo, el universo que observamos hoy está notablemente dominado por la materia, lo que sugiere un desequilibrio entre la materia y la antimateria durante los primeros momentos después del Big Bang. Se cree que esta asimetría afectó la formación de protones, los bloques de construcción de los átomos y, en última instancia, de toda la materia. Por razones no completamente entendidas, hubo un ligero exceso de partículas de materia, incluidos los quarks, sobre sus contrapartes de antimateria. A medida que el universo se enfriaba, los quarks se agruparon formando protones y neutrones debido a este ligero exceso. Este proceso fundamental, guiado por la fuerza nuclear fuerte, llevó a la predominancia de la materia, permitiendo que los protones sobrevivieran, se unieran con electrones y dieran lugar a los átomos que forman las estrellas, planetas y la vida tal como la conocemos. Así, la asimetría materia-antimateria es una piedra angular de nuestra existencia material, influyendo no solo en la formación de protones, sino en la propia estructura del cosmos. De hecho, hay varias teorías convincentes que los científicos han propuesto para explicar el desconcertante desequilibrio entre la materia y la antimateria observado en el universo. Una de las teorías principales se centra en el concepto de violación CP, que sugiere que las leyes de la física no se aplican de manera igual a las partículas y sus antipartículas. Esta violación podría conducir a procesos donde, bajo ciertas condiciones, se produzca materia a una tasa ligeramente mayor que la antimateria. La teoría de la violación CP ha sido parcialmente observada en experimentos con ciertas partículas subatómicas como los kaones y los mesones B, ofreciendo una pista tentadora de que tales desequilibrios pueden ocurrir y podrían haber jugado un papel en el universo temprano. Otra idea intrigante está relacionada con el concepto de leptogénesis, que postula que la desintegración de neutrinos pesados en el universo temprano podría crear un exceso de leptones, una clase de partículas que incluye los electrones, sobre los antileptones. Esta asimetría de leptones podría luego convertirse en la asimetría bariónica, el desequilibrio entre materia y antimateria que observamos, a través de procesos gobernados por la fuerza electrodébil, una de las fuerzas fundamentales del universo. Una tercera teoría explora la posibilidad de nueva física más allá del modelo estándar, involucrando partículas o fuerzas adicionales que podrían explicar la discrepancia. Estas partículas hipotéticas y sus interacciones podrían haber llevado a procesos en el universo temprano que favorecieron la producción de materia sobre la antimateria. Cada una de estas teorías intenta abordar el enigma persistente de por qué nuestro universo está compuesto casi enteramente de materia. Aunque ninguna de ellas ha sido definitivamente probada, los experimentos y observaciones en curso, incluidos aquellos en aceleradores de partículas y estudios cosmológicos, continúan buscando pistas que puedan confirmar o refutar estas teorías. La búsqueda para entender el desequilibrio entre materia y antimateria no solo desafía nuestra comprensión de las fuerzas y partículas fundamentales, sino que también busca desentrañar los mismos orígenes del universo. La materia oscura es uno de los componentes más intrigantes y elusivos del universo. A pesar de ser invisible y no observable directamente por telescopios que detectan luz u otras formas de radiación electromagnética, la materia oscura juega un papel crítico en el cosmos. Constituye aproximadamente el 25% de la densidad de masa-energía total del universo, en marcado contraste con la materia bariónica ordinaria, la materia que compone las estrellas, planetas y organismos vivos, que solo constituye alrededor del 5%. El término oscura indica que esta sustancia no emite, absorbe ni refleja ninguna forma de radiación electromagnética, lo que la hace completamente invisible y detectable solo a través de sus efectos gravitacionales. La existencia de la materia
oscura fue inferida por primera vez por el astrónomo suizo Fritz Zwicky en la década de 1930 a través de observaciones del cúmulo de Coma, donde notó que las galaxias dentro del cúmulo se movían mucho más rápido de lo que deberían según la masa visible del cúmulo. Esto sugería la presencia de alguna masa no vista que contribuía con una atracción gravitacional adicional. Más evidencia de la materia oscura proviene de las observaciones de las curvas de rotación de galaxias por Vera Rubin y Kent Ford en la década de 1970. Ellos encontraron que las estrellas en las galaxias giran a velocidades que deberían hacerlas volar fuera si solo la materia visible estuviera presente, implicando la existencia de una masa no vista que las mantiene unidas. Además, la lente gravitacional, la curvatura de la luz de objetos distantes por objetos masivos como galaxias y cúmulos de galaxias, proporciona más pruebas de la materia oscura, ya que la cantidad de curvatura observada es demasiado grande para ser causada solo por la materia visible. La naturaleza de la materia oscura es uno de los mayores misterios en la física moderna, aunque tenemos una buena comprensión de su presencia y el papel crucial que juega en la estructura y evolución del universo, como ayudar a formar y estabilizar galaxias. Su composición exacta sigue siendo desconocida. Se han propuesto varios candidatos, incluidos los WIMPs, partículas masivas de interacción débil, los axiones y los neutrinos estériles, pero hasta la fecha ninguno ha sido detectado de manera concluyente. Entender la materia oscura es esencial no solo para la cosmología y el estudio de la estructura a gran escala del universo, sino también para cerrar la brecha entre la física conocida y la física del universo desconocido. La materia oscura juega un papel fundamental en la formación y evolución del universo, actuando como el armazón invisible sobre el cual se construyen las estructuras visibles que observamos. Su influencia comienza en el universo muy temprano y se extiende a lo largo de la historia cósmica, moldeando la vasta red cósmica y la formación de galaxias y cúmulos de galaxias. Después del Big Bang, el universo era una sopa casi uniforme de partículas, pero contenía ligeras fluctuaciones de densidad. La materia oscura, al no verse afectada por las fuerzas electromagnéticas y, por lo tanto, no perder energía a través de la radiación, comenzó a agruparse bajo la influencia de la gravedad en estas regiones más densas. Estos grupos de materia oscura crearon pozos gravitacionales, áreas de mayor atracción gravitacional que atrajeron materia bariónica, ordinaria. La acumulación de materia oscura en el universo temprano sirvió como semillas alrededor de las cuales el gas y el polvo pudieron reunirse. A medida que la materia bariónica caía en los pozos gravitacionales creados por estos grupos de materia oscura, comenzó a formar las primeras estrellas y galaxias. Sin la presencia de la materia oscura, las fuerzas gravitacionales no habrían sido lo suficientemente fuertes como para superar la presión y la temperatura del gas primordial, retrasando o incluso impidiendo la formación de estrellas y galaxias tal como las conocemos. Además, la influencia de la materia oscura se extiende más allá de la formación de galaxias individuales a la estructura a mayor escala del universo. Las galaxias a menudo se encuentran en grupos y cúmulos, que junto con el gas y la materia oscura forman estructuras masivas conocidas como cúmulos de galaxias. Estos cúmulos están conectados por filamentos de materia oscura y galaxias, creando una red cósmica que abarca todo el universo. La distribución y densidad de la materia oscura influyen en el tamaño, la forma y la distribución de estas estructuras. En simulaciones cosmológicas que incorporan los efectos de la materia oscura, las galaxias y los cúmulos de galaxias se forman de una manera consistente con las observaciones astronómicas. Estas simulaciones muestran que los efectos gravitacionales de la materia oscura mejoran la agrupación de la materia en todas las escalas, desde pequeñas galaxias hasta los vastos supercúmulos y filamentos, reproduciendo con precisión la estructura observada del universo. La materia oscura actúa como el marco alrededor del cual el universo observable se organiza. Sus efectos gravitacionales son esenciales para la formación de estructuras cósmicas y para entender la evolución del universo, desde un estado suave y homogéneo hasta la compleja y filamentosa estructura que observamos hoy en día. La conexión entre la materia oscura y los protones, la formación de protones, es un elemento de procesos cosmológicos más amplios, y no una vinculación directa en el sentido de que uno influye directamente en la formación del otro. La formación de protones ocurrió en el universo temprano, durante los primeros minutos después del Big Bang, en un proceso conocido como nucleosíntesis del Big Bang, BBN.
Esta época vio al universo enfriarse lo suficiente como para que los quarks se combinaran en protones y neutrones, y posteriormente para que algunos de estos nucleones se fusionaran en los núcleos de elementos ligeros, principalmente hidrógeno y helio, junto con pequeñas cantidades de litio y berilio. Por otro lado, se piensa que la materia oscura jugó un papel crucial en la evolución estructural del universo después de su expansión inicial, particularmente en la formación y agrupación de galaxias, ya que proporcionó el marco gravitacional necesario para que la materia bariónica se agrupara y formara estrellas y galaxias. Aunque la materia oscura no interactúa con la materia bariónica ni consigo misma a través de la fuerza electromagnética, su influencia gravitacional fue vital para amplificar las fluctuaciones de densidad que surgieron del estado inicial uniforme del universo. Estas fluctuaciones finalmente llevaron a las estructuras a gran escala que observamos hoy. Así, aunque la materia oscura no tuvo un papel directo en la formación de protones per se, está profundamente entrelazada con el destino de estos protones y de otra materia bariónica después de su formación. Después de que los protones se formaron, la atracción gravitacional de la materia oscura ayudó a reunirlos, junto con electrones y neutrones, para formar átomos, estrellas y, en última instancia, galaxias. Esta interacción entre la materia oscura y la materia bariónica subyace en la estructura a gran escala del cosmos y dicta la distribución y evolución de las galaxias en todo el universo. La relación entre la materia oscura y los protones, y más ampliamente la formación de átomos, es más sobre el contexto dentro del cual estos bloques de construcción fundamentales terminaron contribuyendo a la estructura observable del universo, en lugar de una conexión causal o interactiva directa. Los aceleradores de partículas modernos como el Gran Colisionador de Hadrones, LHC en el CERN, simulan condiciones del universo temprano a una escala minúscula, recreando las densidades de energía increíblemente altas que existieron poco después del Big Bang. Esto se logra acelerando partículas a velocidades cercanas a la de la luz y luego colisionándolas. Estas colisiones de alta energía generan temperaturas y energías análogas a las que ocurrieron una fracción de segundo después de que comenzó el universo, aunque dentro de un volumen diminuto de espacio. Durante estas colisiones, las energías son tan altas que imitan las condiciones bajo las cuales las fuerzas fundamentales de la naturaleza, electromagnética nuclear débil y nuclear fuerte, estaban unificadas. Los científicos analizan los escombros de estas colisiones para estudiar una gama de partículas y fuerzas que jugaron roles clave en el universo temprano, pero que no son normalmente observables en las condiciones más frías y menos densas de la era cosmológica actual. Uno de los objetivos principales de simular las condiciones del universo temprano en los aceleradores de partículas es generar y detectar quarks y gluones, que son los constituyentes fundamentales de protones y neutrones. Poco después del Big Bang, el universo estaba tan caliente y denso que los quarks y gluones existían en un estado libre conocido como plasma de quarks y gluones antes de enfriarse y condensarse para formar protones y neutrones. Los aceleradores modernos han creado con éxito breves instancias de plasma de quarks y gluones, proporcionando valiosos conocimientos sobre el comportamiento de la materia en estas condiciones extremas. Estos experimentos tienen el potencial de arrojar luz sobre la naturaleza de la materia oscura, aunque la materia oscura no interactúa con la radiación electromagnética, haciéndola invisible a los telescopios. Los aceleradores de partículas podrían producir nuevas partículas que sean candidatas para la materia oscura o proporcionar pistas sobre sus propiedades. Al estudiar el resultado de las colisiones de partículas y las condiciones que simulan, los científicos esperan responder preguntas fundamentales sobre los orígenes del universo, la naturaleza de sus primeros momentos y las leyes que gobernaron su evolución. Así, los aceleradores de partículas modernos sirven como máquinas del tiempo, permitiendo a los investigadores mirar hacia atrás en las condiciones de alta energía y alta densidad que existieron una fracción de segundo después del nacimiento del universo y acercándonos a comprender sus misterios más profundos. Es posible crear protones en un laboratorio, principalmente a través del proceso de colisiones de partículas en aceleradores modernos de partículas. Aunque los protones en sí mismos son partículas estables y abundantes en el universo, constituyendo parte del núcleo atómico junto con los neutrones, crearlos en un entorno de laboratorio implica experimentos sofisticados de física de altas energías. La búsqueda para desentrañar los misterios de la formación de protones es un viaje fascinante que involucra a científicos de diversos campos, presentando un rico tapiz de desafíos y preguntas. Un rompecabezas central en este ámbito es la estructura interna del protón y las fuerzas que mantienen unidos a sus componentes, los quarks
y los gluones. A pesar de ser increíblemente pequeños, los protones albergan un mundo complejo en su interior, gobernado por la fuerza fuerte, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Los científicos se basan en la cromodinámica cuántica, QCD, para describir estas interacciones, una teoría que es robusta pero notoriamente difícil de resolver en el caso de las escalas de energía bajas relevantes para la formación de protones. Otro desafío significativo radica en medir con precisión las propiedades del protón, como su radio de carga. Experimentos recientes han arrojado resultados conflictivos, lo que ha generado debates y la necesidad de herramientas experimentales y teóricas más refinadas. Además, comprender la desintegración del protón, un proceso predicho por varias teorías de gran unificación pero aún no observado, plantea un desafío formidable. La desintegración del protón implicaría que los protones no son verdaderamente estables, sino que tienen una vida útil inmensamente larga, lo que llevaría a implicaciones sobre la estabilidad de la materia y el destino último del universo. Cada uno de estos desafíos representa una pieza del complejo rompecabezas de nuestro universo, impulsando una incansable investigación científica y la innovación tecnológica. El modelo estándar de la física de partículas proporciona un marco fundamental para comprender las partículas y fuerzas fundamentales del universo, incluida la formación de protones. En su núcleo, los protones están compuestos por quarks, específicamente 2 quarks arriba y un quark abajo, unidos por la fuerza fuerte mediada por partículas conocidas como gluones. Esta interacción es descrita por una parte del modelo estándar conocida como cromodinámica cuántica, QCD. Según la QCD, los quarks llevan un tipo de carga conocida como carga de color, que no está relacionada con el color visible, pero que se nombra de manera análoga a las propiedades de mezcla de colores primarios. Los gluones, las partículas de intercambio de la fuerza fuerte, mantienen unidos a los quarks, intercambiando continuamente cargas de color entre ellos, un proceso que asegura que los quarks estén confinados dentro del protón a pesar de la inmensa fuerza de la fuerza fuerte a cortas distancias. Esta interacción, sin embargo, es complicada por el hecho de que la fuerza fuerte es tan poderosa y las ecuaciones que la describen son tan complejas que los científicos deben utilizar técnicas matemáticas sofisticadas y potentes computadoras para estudiar la formación de protones. Si bien el modelo estándar explica con éxito muchas propiedades del protón, como su carga y composición, sigue siendo un área de investigación activa, particularmente en la comprensión de cómo surgen la masa y el tamaño del protón a partir de la dinámica de los quarks y los gluones. Aunque el modelo estándar sigue siendo el marco más aceptado para comprender la física de partículas, incluidas la formación de protones, varias teorías e hipótesis desafían su integridad y sugieren alternativas o extensiones intrigantes. Un área significativa de exploración involucra la supersimetría, SUSY, un marco teórico que propone una partícula compañera para cada partícula en el modelo estándar. SUSY busca abordar varias limitaciones del modelo estándar, incluida el problema de la jerarquía y la unificación de las fuerzas a altas energías. Si la supersimetría fuera verdadera, podría cambiar drásticamente nuestra comprensión de la formación y estabilidad de los protones, introduciendo nuevas partículas que podrían participar o influir en el proceso. Otra avenida interesante es la idea de los preones, partículas hipotéticas que se consideran subcomponentes de quarks y leptones. Si tales partículas existen, podrían ofrecer una capa más profunda de subestructura dentro de los protones, desafiando la comprensión actual de que los quarks son fundamentales. Esto revolucionaría nuestra concepción de la constitución de la materia a sus niveles más diminutos. Además, las teorías de la gravedad cuántica, como la gravedad cuántica de bucles, LQG, intentan reconciliar la mecánica cuántica con la relatividad general, sugiriendo una descripción cuántica del propio espacio-tiempo. Aunque la LQG se centra principalmente en la estructura del espacio-tiempo y los fenómenos gravitacionales, cualquier progreso hacia una teoría de la gravedad cuántica podría tener implicaciones profundas para comprender las fuerzas que gobiernan la formación de protones. Si bien estas teorías ofrecen posibilidades emocionantes, es importante notar que en gran medida siguen siendo especulativas sin evidencia experimental definitiva que las respalde. La búsqueda de fenómenos que no pueden ser explicados por el modelo estándar, como la desintegración del protón o anomalías en el comportamiento del protón, continúa impulsando la investigación de vanguardia en la física de partículas. La búsqueda de tales descubrimientos podría, en última instancia, llevar a una nueva teoría más integral que abarque el modelo estándar y proporcione nuevas perspectivas sobre los misterios de la formación de protones y más allá. La cromodinámica cuántica, QCD,
juega un papel central en la comprensión de la formación de protones, sirviendo como la piedra angular de nuestra comprensión de la fuerza nuclear fuerte, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Esta fuerza es responsable de unir los quarks para formar protones y otros hadrones, y los gluones son los mediadores de esta fuerza. A diferencia del electromagnetismo, donde cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen, la QCD introduce el concepto de carga de color para describir cómo interactúan los quarks. Los quarks pueden llevar una de las 3 cargas de color y los gluones llevan la fuerza de color, lo que los hace únicos entre las partículas de intercambio de fuerzas. La fuerza de la fuerza fuerte, tal como la describe la QCD, es única porque se vuelve más fuerte a medida que los quarks se separan, una propiedad conocida como confinamiento. Esto asegura que los quarks siempre estén unidos, evitando que existan en aislamiento bajo condiciones normales. Cuando los quarks intentan separarse, la energía de la fuerza fuerte entre ellos aumenta hasta que es energéticamente favorable que se forme un nuevo par quark-antiquark del vacío, asegurando que los quarks siempre estén contenidos dentro de los hadrones, como los protones. Al mismo tiempo, la QCD también explica un fenómeno conocido como libertad asintótica, lo que significa que los quarks se comportan casi como partículas libres cuando están extremadamente cerca unos de otros. Este comportamiento dual sustenta la estabilidad del protón, ya que los quarks están fuertemente confinados, pero aún pueden moverse dentro de él. El desafío con la QCD radica en su complejidad matemática. Las ecuaciones que gobiernan la teoría son tan formidables que resolverlas exactamente está más allá de las capacidades actuales para la mayoría de las situaciones físicas. Los investigadores confían en simulaciones numéricas realizadas en supercomputadoras, un método conocido como QCD en redes, para estudiar la formación de protones e investigar las propiedades de la fuerza fuerte. A través de estos esfuerzos, la QCD ha avanzado dramáticamente nuestra comprensión del mundo interno del protón, ofreciendo conocimientos sobre la naturaleza misma de la materia. Los futuros experimentos destinados a sondear los misterios de la formación de protones están preparados para empujar los límites de nuestra comprensión actual y capacidades tecnológicas. Estos esfuerzos buscan profundizar en el corazón de la materia, probando las predicciones de la QCD y explorando más allá del modelo estándar de la física de partículas. Uno de los experimentos clave en este campo es el colisionador de iones y electrones, EIC, una instalación de vanguardia planeada para construirse en el Laboratorio Nacional de Brookhaven en Estados Unidos. El EIC está diseñado para acelerar electrones y protones o iones más pesados a velocidades cercanas a la de la luz antes de colisionarlos. Esto permitirá a los científicos estudiar los quarks y gluones dentro de los protones con una precisión sin precedentes, arrojando luz sobre cómo estas partículas fundamentales dan lugar a las propiedades del protón, como su masa y spin. Otro experimento significativo es la actualización planificada del Gran Colisionador de Hadrones, LHC, en el CERN, conocido como el LHC de alta luminosidad, HL-LHC. Esta actualización tiene como objetivo aumentar el número de colisiones que se pueden lograr, proporcionando así un conjunto de datos mucho más grande para los investigadores. Con el HL-LHC, los físicos esperan observar procesos y partículas raras que podrían apuntar a una física más allá del modelo estándar, ofreciendo potencialmente nuevas perspectivas sobre las fuerzas fundamentales que gobiernan la formación y estabilidad de los protones. Además de los experimentos con colisionadores, hay esfuerzos en curso y planificados en cálculos de QCD en redes. Gracias a los avances en la supercomputación, los investigadores pueden simular las condiciones e interacciones que conducen a la formación de protones en una red de puntos de espacio-tiempo. Estas simulaciones son cruciales para probar las predicciones de la QCD en regímenes que son difíciles de explorar experimentalmente. Juntos, estos experimentos representan un enfoque multifacético para entender el protón. Al combinar colisiones de partículas de alta energía, mediciones de precisión y cálculos teóricos avanzados, los científicos están preparados para desvelar los secretos de la formación de protones, potencialmente allanando el camino para una nueva física más allá de los modelos actuales. Los nuevos descubrimientos en la formación de protones tienen el potencial de remodelar radicalmente nuestra comprensión del universo. La formación y estabilidad de los protones son fundamentales para la existencia de la materia tal como la conocemos, sustentando la estructura de los átomos y, en consecuencia, todos los procesos químicos y biológicos. Desentrañar las intrincadas profundidades de la formación de protones podría llevar
llevar a conocimientos profundos que abarcan desde las escalas más pequeñas de la física de partículas hasta las grandes estructuras cosmológicas. En primer lugar, una comprensión más profunda de la fuerza fuerte, que mantiene unidos a los quarks dentro de los protones, podría revelar nuevos aspectos de la QCD, la teoría que actualmente describe esta fuerza. Esto podría llevar a una mejor comprensión de cómo se formó la materia en el universo temprano después del Big Bang, ofreciendo pistas sobre las condiciones iniciales que llevaron a la formación de galaxias, estrellas y, eventualmente, sistemas planetarios. Además, los conocimientos sobre la desintegración del protón, un proceso aún no observado pero predicho por varias teorías de gran unificación, podrían cambiar dramáticamente nuestra visión del destino último del universo. Si se descubre que los protones se desintegran, aunque sea en escalas de tiempo inmensamente largas, esto implicaría que toda la materia tal como la conocemos no es eternamente estable. Esta revelación no solo confirmaría teorías que buscan unificar las fuerzas de la naturaleza, sino que también introduciría una nueva comprensión del ciclo de vida del universo. Además, los avances en nuestra comprensión de la formación de protones podrían conducir a avances en tecnologías basadas en la ciencia cuántica y la física nuclear. Por ejemplo, una mejor comprensión de la fuerza fuerte podría mejorar la investigación sobre la fusión nuclear, un enfoque prometedor pero desafiante para generar energía limpia. Por último, tales descubrimientos podrían identificar nuevas partículas o fuerzas, proporcionando pistas para el enigma de la materia oscura. La materia oscura constituye una parte significativa de la masa del universo, pero sigue siendo esquiva para la detección directa. Desvelar partículas más allá del modelo estándar involucradas en la formación de protones podría proporcionar candidatos para la materia oscura o nuevas interacciones que moldean la estructura del cosmos. Las ideas más profundas sobre la formación de protones no solo tratan de entender una partícula subatómica, sino que podrían desentrañar nuevas capas de realidad, vinculando el tejido del mundo cuántico con la vasta extensión del universo. Entonces, ¿cómo crees que todo surgió? ¿Comenzó todo desde la nada o fue creado todo por algo mucho más avanzado que nosotros? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,